Sean bienvenidos a esta nueva jornada de radio. Estamos en la mañana del 12 de octubre, es el día de la fiesta nacional. Si hoy es 12, entonces el lunes que viene es 16. Y el lunes termina el primer plazo, que empezó ayer, para que el señor Puigdemont responda al requerimiento que le ha hecho el gobierno de España. 5 días. 5 días de octubre. Título de película. Casi. Bueno, el gobierno, previo acuerdo con el Partido Socialista, ha pulsado la primera tecla para la aplicación del 155. Antes de tomar medida alguna, corresponde escuchar al presidente autonómico que está incumpliendo sus obligaciones constitucionales. Digamos que es la manera menos grave de empezar a aplicar el 155, que es haciéndole esta pregunta que el gobierno le plantea al señor Puigdemont. La pregunta que dice, oiga, ¿me confirma usted que ha declarado la independencia o no? ¿O ese documento que firmó usted después del Pleno del Parlamento no se corresponde con lo que antes había dicho usted dentro del Parlamento? Ahora, esta pregunta, ¿hubo o no declaración de independencia?, que tampoco es tan complicada la pregunta, pudo haber respondido ayer en el Congreso Joan Tardá, por ejemplo. Esquerra Republicana es partido de gobierno en Cataluña, pero no lo hizo. Pudo haber respondido el señor Campuzano, que es PDeCAT, partido de gobierno en Cataluña, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que sucedió en el Parlamento catalán anteayer? Según estos dos diputados de Esquerra y del PDeCAT, ¿se declaró o no la independencia? Miren, según Joan Tardá, lo que sucedió fue esto. En el Parlamento de Cataluña ocurrió lo que ocurrió. Silencio. Ocurrió lo que ocurrió. Según Carles Campuzano, lo que hizo Puigdemont anteayer fue lo siguiente. Dio un paso en la dirección de hacer efectivo el mandato democrático del 1 de octubre, como no podía ser de otra manera, pero también anunció la suspensión de cualquier declaración. La parte contratante de la primera parte. Ocurrió lo que ocurrió. De manera que ni Esquerra ni el PDeCAT quieren explicar en el Congreso ni la declaración de independencia ni la propuesta de suspensión de sus efectos, a la que el Parlamento catalán, por otra parte, y que se sepa, no ha respondido todavía. Lo que sí quisieron decir ayer Tardá y Campuzano es que no cuenten con ellos para dialogar sobre la reforma de la Constitución en el Parlamento. Ya les anuncio que nosotros no participaremos en la comisión. Este diálogo no lo quieren, mire usted. A este diálogo no van a acudir, ni sin condiciones ni con ellas, mire usted. Y lo que sí quiso exponer el señor Campuzano ayer es lo agradecidos que debemos estar todos al molt honorable Puigdemont por habernos dado una oportunidad de pactar con él la secesión, la última oportunidad. El presidente de la Generalitat hizo un acto de una tremenda generosidad. Aproveche esta oportunidad. Quizás sea la última oportunidad que tengamos todos para alcanzar una solución buena para todos. Tremenda la generosidad, extraordinaria la generosidad de quien se apropia del derecho a decidir de todos los ciudadanos de España. Le debemos gratitud eterna a Puigdemont por habernos traído a todos hasta aquí. Por habernos traído a todos hasta aquí con la colaboración imprescindible del PDeCAT, que para eso es su partido. El acuerdo entre Rajoy y Pedro Sánchez, dos líderes que atraviesan el mejor momento de su relación personal y política, consta de estos dos elementos principales. La aplicación del 155, en el caso de que Puigdemont no rectifique, para asumir el control de los Mossos d'Esquadra y convocar elecciones autonómicas. Esto aún no se ha expresado públicamente, pero es lo que ya está acordado. Y en segundo lugar, la apertura del proceso de reforma constitucional como vía para liberar tensión y para pactar un nuevo marco territorial, que después se traduzca también en un nuevo estatuto para Cataluña. El pleno parlamentario de ayer lo que nos ha quedado es una evidencia, una frase y una constatación. La evidencia es que el independentismo llama diálogo a establecer las condiciones que le permitan asegurarse la consecución de su objetivo. El diálogo que ofrecen es sobre las condiciones para la secesión. La única solución que contempla el independentismo es la independencia. Y todo lo demás siempre le va a parecer un obstáculo. La frase, la más inteligente de la jornada de ayer, la pronunció en nombre del Grupo Socialista Margarita Robles, en la tribuna del Congreso y dirigiéndose a todos los diputados. Los mediadores somos nosotros, los representantes de la soberanía nacional.
No necesitamos más mediadores que nosotros, que somos los representantes de la soberanía popular. Esta es la cuestión, que el Parlamento no hay que inventarlo porque ya existe. Que no hacen falta mediadores ni canadienses, no hace falta un coro de premios Nobel, no hace falta una procesión de obispos a estas alturas. El Foro para el Diálogo está constituido desde hace décadas y se llama Parlamento. Del mismo modo que Puigdemont no necesita mediadores para dialogar con la oposición parlamentaria en Cataluña, basta con que quiera dialogar con ella, cosa que nunca ha hecho. El Estado no necesita mediadores para resolver sus tensiones internas. El gobierno de la Generalitat es parte del Estado. Y el diálogo institucional en los países avanzados se desarrolla sobre todo en los parlamentos. Por eso, miren, por eso es tan bochornoso que el rodillo de la mayoría absoluta independentista privara de sus derechos políticos a la oposición en Cataluña. Y por eso también ha sido tan bochornosa la ausencia hasta ayer del Parlamento español en el principal debate que hoy tiene planteado este país. Los mediadores son los diputados que nos representan a todos. El único camino posible para debatir la autodeterminación de un territorio es la reforma constitucional, y donde los partidarios de la permanencia de Cataluña en España han de ganar a los contrarios es en las urnas, como ayer dijo en este programa el señor Borrell y como tiene escrito el señor Pérez Rubalcaba. Si ha llegado el momento de un cambio de reglas, páctese en los parlamentos y propóngase a los ciudadanos en las urnas. Esta es la expresión máxima del diálogo, de la construcción de puentes y del parlem, ¿no? El hablemos, que algunos se obstinan en travestir estos días para colarnos por la puerta de atrás el entreguismo, que es otra cosa. El sometimiento a la imposición del bloque independentista. No es más dialogante el que más veces dice diálogo. Como no es más demócrata el que más veces define a su conveniencia la democracia. No es dialogante Puigdemont por ir a la CNN a decir que él está dispuesto a hablar sin condiciones previas sobre cómo asegurar la independencia. Porque esto es lo que siempre ha pretendido el señor Puigdemont. Esta siempre ha sido la condición previa que él pone. Tragar con lo que él pretende, que es asegurar el camino para la independencia sin contar con el resto de los ciudadanos. Miren, el pacto es en los parlamentos y el sometimiento a la voluntad última que expresemos los ciudadanos, todos los ciudadanos, en las urnas. Y eso es justo lo contrario de lo que está pretendiendo el gobierno autonómico. Les dije una constatación, una frase, una evidencia. Bueno, la constatación y también la evidencia es que no se puede contar con la nueva izquierda que dice encarnar Podemos para defender la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles. Pablo Iglesias ayer inició su intervención con un impostado tono de estadista para soltar una butad sobre Aznar y Albert Rivera y un minuto después instalarse ya en el mitin. Una vez más ayer el señor Domènech estuvo bastante mejor que el señor Iglesias. Y una vez más la intervención de Alberto Garzón no aportó absolutamente nada. El nuevo mantra de la izquierda morada se llama Donald Tusk. Bueno, Pablo Iglesias siempre ha sido un lector atento y un altavoz atento de nuestro amigo Enric Juliana. Ahora la tesis dice que fue Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, con su declaración del martes, quien hizo pisar el freno a los hermanos Puigdemont-Junqueras. Porque Tusk pidió diálogo al gobierno, dicen, a cambio de que Puigdemont no declarara la independencia. Vamos a ver. El señor Tusk no dijo nada distinto de lo que han dicho los demás responsables europeos y de lo que está diciendo el propio gobierno de España. El señor Tusk dijo diálogo dentro de la Constitución. Mr. Carles Puigdemont, I ask you to respect the constitutional order and not to announce a decision that would make such a dialogue impossible. Respete usted el orden constitucional y no anuncie una declaración que haga imposible ese diálogo. Respete usted el orden constitucional para reformar la Constitución si es pertinente u oportuno, pero dentro del marco. Esto es lo que Tusk le ha dicho al señor Puigdemont. Lo que le ha dicho es que no es diálogo decir o referéndum o referéndum. Lo que le ha dicho es que no es diálogo declarar la independencia que no está en tu mano e invitar a una suspensión de sus efectos que tampoco está en tu mano. Le pido que respete el orden constitucional. O sea, Tusk se dirigió a Puigdemont como lo que Puigdemont es, el gobernante que tiene en su mano frenar este conflicto. Y Podemos hizo ayer lo contrario. Ni una palabra hacia Puigdemont, ni un reproche, ni una demanda. Todo al gobierno central. Y aquí es donde viene la constatación de lo que ya quedó claro el 1 de octubre
y en las jornadas anteriores. Podemos es socio del bloque independentista para intentar tumbar el Estado constitucional surgido del año 78. No se puede contar con la nueva izquierda para defender la igualdad de derechos, no se puede contar con la nueva izquierda para defender nuestra Constitución y no se puede contar con la nueva izquierda para reclamar que decidamos entre todos las cuestiones que a todos nos importan. Que es justo lo contrario de que las decidan solo unos cuantos, sean pocos, sean muchos o sean 2 millones. Carlos Alsina, en Onda Cero. A esta hora escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Parece que ha llegado ese momento político en el que lo más urgente es esperar. Y si de lo que se trata es de esperar, Puigdemont no ha podido encontrar a un enemigo peor. Porque si alguien es un virtuoso del arte de la espera, ese es Rajoy. El martes Puigdemont hizo una proclama de ida y vuelta, algo así como vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y ayer, con su requerimiento, Rajoy ha mostrado ante el mundo que a su interlocutor le puede faltar seriedad y ha mostrado a los catalanes independentistas que su líder ha hecho lo contrario de lo que les prometió, algo que por otro lado ya sabían. Ahora Rajoy gana tiempo, que es el elemento en el que se encuentra más cómodo. El gobierno espera que cuanto más tiempo estemos en este impasse, es más probable que la desilusión se extienda entre los más fervientes independentistas. Además, el presidente mantiene unidos a los 3 partidos constitucionales y hoy es el día de la fiesta nacional. España también tiene su diada. Tiene que responder en un plazo que finaliza el próximo lunes a las 10 de la mañana. Deje de actuar como jefe del Partido Popular y actúe como presidente del gobierno. Deje de romper España. Esto se soluciona parando el golpe y eso sí, luego con nuevo interlocutor y con gente que respete las leyes reformando nuestra Constitución. Usted ha hecho una intervención propia de un falangista. Usted quiere devolvernos a los tiempos de Franco. No apliquen el 155, enturbiaría toda la situación. Hacemos nuevamente esa llamada a que en el requerimiento que se le ha hecho al Govern de la Generalitat claramente se pronuncie por la defensa de los valores constitucionales. Deseo fervientemente que acierte en su respuesta. Usted sabe perfectamente cuál será la respuesta del presidente Puigdemont. Pues el señor Tardá dijo ayer esto de que el señor Rajoy le dijo: usted sabe perfectamente cuál será la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento. Hombre, tenemos una pista en un tuit que ha publicado el señor Puigdemont, un tuit en el que dice ofreces diálogo y te responden poniéndote encima de la mesa el artículo 155. Pues vale, dice bueno, esta es una traducción un poco libre, que pues vale o estas tenemos, o algo así, dice el señor Puigdemont en el tuit que ha publicado, y que de momento es la única pista que tenemos de cuál va a ser su respuesta, si es que hay una respuesta, porque existe la posibilidad, Carrero, tú que eres un experto jurista, sí, existe la posibilidad de que el señor Puigdemont simplemente no responda al requerimiento, y el gobierno ya le ha explicado que si no responde, silencio administrativo, se entiende que está confirmando que ha declarado la independencia. Esto es así, ¿no? El requerimiento es bastante claro y deja bastantes pocas puertas abiertas a Puigdemont, vamos, que tienes que responder sí o no. Y la verdad es que todo parece indicar que va a responder que sí, lógicamente. Pero bueno, lo importante yo creo que es que aquí ha habido, bueno, realmente nadie sabe lo que ha habido, pero para intentar resumir, ¿no? Ha habido una declaración unilateral de independencia que ha sido que sí, pero la han dejado así como en diferido para ver qué pasa, sin los efectos y demás. Y ayer hubo un requerimiento que también era así un poco en diferido, es decir, requerimos para ver que nos aclare qué ha pasado realmente aquí, si ha hecho la declaración o no, vamos a darle unos plazos. Y lo que provoca con los plazos del requerimiento y lo que ha provocado Puigdemont también anulando, aunque es el Parlamento el que tiene que anular los efectos, pero como aquí todas las situaciones endiabladas, digamos que es que no se ha activado la Declaración Unilateral de Independencia, tampoco se ha activado el 155, con lo cual hay un plazo hasta el lunes, que yo creo que es es la fecha clave, donde hay, digamos, una calma tensa, donde se va a hablar entre bambalinas, donde se van a intentar establecer puentes, llegar a algún tipo de solución, es decir, hay puentes establecidos. Lo que pasa es que al final del trayecto es que yo no veo muchas más salidas. Es decir, si Puigdemont dice que no,
se estaría desdiciendo de lo que dijo el otro día, que tampoco pasaría nada, porque se está diciendo en todo momento. Pero bueno, sería una cabriola más. La CUP, que ya ha dicho que ha roto con él, pues rompería definitivamente con él y nos iríamos a unas elecciones endiabladas. Y se dice que sí, pues el gobierno tiene que aplicar lógicamente el artículo 155 o la intervención de la Generalitat y la suspensión de Puigdemont de sus funciones, que es el escenario, aunque de aquí todo el mundo está jugando con las cartas marcadas, no veo mucho más escenario que ese, la verdad. Pero ya hemos visto, ¿no?, la reacción de Puigdemont. La hemos conocido a través de un tuit en el que se atenía perfectamente a la escalada que él mismo ha planteado. Y ese tuit dice: yo ofrezco diálogo y el gobierno me pone sobre la mesa el 155. Está exactamente en el ámbito donde él quiere situar el debate, y es en el acoso y el asedio del Estado español a la propuesta de diálogo, que sabemos que no es una propuesta de diálogo porque primero vuela el puente y después dice que está dispuesto a reconstruirlo. Por eso creo que el escenario sí que es previsible y que habría que aprovechar muy bien la ruptura que se está produciendo en las filas del soberanismo. Me refiero, en primer lugar, a la evidente posición de la CUP de rechazo a la suavidad con que se mostró en su discurso anteayer Puigdemont, pero también a que Esquerra y el PDeCAT tienen otra brecha abierta. Es muy interesante que el soberanismo en su momento de euforia se empiece a resentir de su falta de unidad, y por eso es muy preocupante que cuando el flanco separatista da muestras de debilidad aparezcan Colau y Pablo Iglesias a hacer de labor de sanatorio, ¿no? Implicándose los dos en la idea de que Puigdemont está ofreciendo diálogo porque los dos tienen su proyecto político en marcha. El de Ada Colau es mucho más sólido porque ella aspira a colonizar un territorio político desde la figura del derecho a decidir, mientras que el de Pablo Iglesias a mí me parece estrictamente temerario. Yo sé que su objetivo es el sabotaje del Estado español, sé que su objetivo es hermanar las izquierdas e identificar a Esquerra Republicana con su lado libertario, pero me parece un discurso temerario para el resto de España. En el caso de Podemos. Permitidme que voy a probar suerte después de que ayer ni el señor Tardá ni el señor Campuzano en sus intervenciones en el Congreso llegaran a aclararnos si en opinión de ellos dos se declaró o no la independencia de Cataluña. Esto que decía ayer Tardá de ocurrió lo que ocurrió, y lo repito por si no ha quedado claro, lo repitió Tardá, ocurrió lo que ocurrió. Estupendo, gracias por la aclaración. Voy a probar suerte con Jordi Xuclà, que es diputado del PDeCAT en el Congreso, planteándole esta misma cuestión. Señor Xuclà, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, si se lo preguntan a usted, ¿el presidente Puigdemont declaró la independencia en el Parlamento anteayer o no? Pues yo creo que es muy fácil. Se trata de coger su intervención, ir al párrafo concreto y leer que el presidente Puigdemont anunció ante la Cámara catalana que asumía los resultados del día 1 de octubre y se comprometía en su momento a llevarlos a la práctica, pero que pedía esa suspensión de este mismo proceso hacia la aplicación y pedía diálogo, con lo cual yo creo que el verbo clave es que asumía los resultados, con lo cual considera que el día 1 de octubre sucedió un proceso muy relevante de libertad de expresión de los ciudadanos, pero que, sobre todo, en una segunda fase, lo que pedía era diálogo. Y bueno, y en las siguientes horas hemos visto cómo ha interpretado y cómo ha leído el gobierno español esa oferta de diálogo. Déjeme que se lo pregunte otra vez. ¿Declaró el presidente Puigdemont la independencia o no? No, porque el presidente Puigdemont asumió los resultados y decidió que la mejor vía para encauzar estos resultados era la política. Invitó al gobierno español a dialogar. O sea, no la declaró. Su respuesta... Esa es mi interpretación. Sí, claro. Ante un requerimiento del gobierno del Estado, la Generalitat, evidentemente no soy yo el que sugiera la redacción de esa respuesta, le corresponde al presidente de la Generalitat, al gobierno, como no soy yo quien redactó el discurso del presidente de la Generalitat. Usted me hace una pregunta interpretativa y yo le doy mi interpretación a la luz del redactado. Y a la luz de la interpretación de lo que yo creo que es por esto. Era una invitación al diálogo político. Sí, pero fíjese, Xuclà, que el otro día teníamos aquí, bueno, ya se imagina usted, el otro día me refiero al martes por la tarde, según Puigdemont dijo lo que dijo, teníamos este mismo debate, pero claro, cuando él dice, a renglón seguido, como usted me ha recordado ahora, él propone al Parlamento catalán suspender los efectos de la declaración de independencia, y lo dice así literalmente, suspender los efectos de la declaración de independencia. ¿Cómo puede uno proponer suspender los efectos de algo que ahora resulta que no se ha producido, que no ha hecho? Por eso interpretamos que sí había hecho la declaración y que a renglón seguido proponía suspenderla. Vamos a ver, yo creo que llevamos 7 años en los que mucha gente muy responsable
en el ámbito de la política española y actores de la política catalana y española intentan evitar ver la realidad o reconocer la realidad. Y ahora nos alargaríamos mucho, esto me dirá que tenemos que hablar de actualidad, pero no reconocer los efectos de un estatuto recortado por el Tribunal Constitucional, no reconocer que millones de personas durante 7 años se manifiestan por las calles. Pero mire, lo de las manifestaciones la gente siempre los calcula de una forma o de otra, una cosa muy extraña y que solo pasa en España. Hay un reflejo mucho más concreto, que es el voto secreto en urna y los resultados que dan en las elecciones al Parlamento de Cataluña. En las municipales nunca se habla de las 4 diputaciones y la mayoría de los ayuntamientos en Cataluña a favor del ejercicio del derecho a decidir y apoyando el referéndum del día 1 de octubre. Se tiene que hacer una lectura de esta realidad para intentar encauzar esta realidad a través de la política. Y lamento decirlo, yo que podría hacer un listado menor de errores que creo que también podemos haber hecho desde Cataluña o desde el Gobierno de la Generalitat, creo que el gran error es que el gobierno del Partido Popular haya pensado que el paso del tiempo lo cura todo, y el paso del tiempo ha llevado a aquel ideal de un acuerdo pactado de la vía escocesa o de la vía de Quebec, al final se ha convertido en un referéndum convocado por el gobierno de la Generalitat, una participación masiva, un error gravísimo ante los ojos del mundo, que es la reacción y la actuación policial, y aquí estamos. Y a pesar de eso, anteayer, yo creo que el presidente de la Generalitat hizo lo que tenía que hacer, que es otra vez dar una oportunidad al diálogo con el gobierno español. Pero para que ese diálogo fuera posible, lo que tenía que hacer el gobierno español es reconocer que hay una realidad política que requiere de política y no de la suspensión de la autonomía, que sería un grave error, y no de simplemente la actuación judicial. Pero si el Gobierno de España está ofreciendo, ayer lo dijo el señor Rajoy en el Congreso, está ofreciendo ir a una reforma de la Constitución en cuyo debate previo se pueda plantear incluso el derecho de autodeterminación. Quienes están, como usted, en la posición de que Cataluña tiene derecho a autodeterminarse, o cualquier otro territorio de España, van a tener la oportunidad, si van a ese debate constitucional, de plantearlo allí. ¿Por qué ustedes interpretan que eso es una negativa al diálogo? Si es una puerta abierta a dialogar sobre el derecho a autodeterminación, nada menos. Mire, un par de cositas. Primera, es un poquito triste que los debates políticos en España muchas veces se tenga que llevar al debate político, se tenga que llegar al debate político de estas formas. Hablando de reformas de la Constitución, ayer se empezó a hablar de reformas de la Constitución, le quiero decir que desde 1812, cuando se aprobó la primera Constitución española, hasta la penúltima Constitución española, ninguna Constitución española ha sido reformada. Todas han cambiado porque han sido suspendidas, porque ha habido un pronunciamiento, un cambio de régimen, una suspensión de los derechos fundamentales, con lo cual esa tradición de actualizar los marcos legales a la realidad no es una tradición del constitucionalismo español. Y en buenas horas de Santa Bárbara se acuerdan cuando truena, ¿se acuerda de esta expresión? Pues es lo que me viene a la cabeza cuando ahora dicen que se puede plantear la reforma de la Constitución, y también que se dice, y en esa reforma se puede defender todo, y después acto seguido se dice, y escuche, haciendo números, lo que este plantea, que es Cataluña como sujeto político y su derecho a convocar un referéndum, siempre quedará en minoría, con lo cual vamos a chutar a córner y esto no será posible. Reconozcamos que cuando hay una realidad de una comunidad nacional en la cual millones de personas de forma sostenida en el tiempo han manifestado una realidad y una composición de un sistema de partidos muy distinto del resto de España, pues bueno, esto requería desde hace muchos años política por parte del gobierno y de los gobiernos, y esto no se ha producido. Y termino, si nos acercamos a una suspensión de la autonomía a través del 155, ayer lo decía mi compañero, el señor Campuzano, nosotros no nos podemos sentar a una mesa de reforma con la autonomía suspendida, y aquí me dirijo especialmente a este PSOE, que debe tomar en consideración que convertirse en un aliado de contrato de adhesión incondicional al Partido Popular, yo creo que también le resta capacidad de maniobra y capacidad de interlocución. Pero fíjese, si el señor Puigdemont responde lo que usted me ha respondido a mí respecto de la pregunta que le hace el Gobierno de España, si el señor Puigdemont dice no está declarada la independencia,
Ya no hay aplicación del 155. Luego ese escenario de intervención que dice usted, de intervención de la autonomía catalana, está en manos hoy del señor Puigdemont, dependiendo de la respuesta que dé a la pregunta que se le ha planteado, ¿no? Dos cositas, vamos a ver. Usted me ha hecho una pregunta y yo he intentado responder como siempre a las preguntas. Sí, sí. Para responderle, yo creo que no he hecho filigranas, sino que he cogido el texto y no he hecho filigranas. Sí, sí. No. He utilizado verbos concretos. Que nadie saque un teletipo de que yo no considero que de los resultados del 1 de octubre se infiere el derecho de Cataluña a proclamar la independencia a la luz de los resultados. Simplemente digo que en aquel momento el presidente de la Generalitat ofreció el diálogo suspendiendo la aplicación, la entrada en vigor de la declaración. Y creo que era lo acertado. Y también entiendo muy bien el tuit del señor Puigdemont de ayer, que ustedes han leído en parte, cuando dicen ofrecemos diálogo y nos plantean el 155 y termina con un entendidos. Pues bien, él también llega a sus propias conclusiones y creo que mucha gente habrá llegado a sus propias conclusiones en Cataluña, en parte de España. Hay gente en el conjunto de España que tampoco entiende el comportamiento del gobierno del Partido Popular y ante los ojos del mundo, de un mundo que dice este es un asunto interno español, lo tienen que resolver ustedes, pero que no entiende que se tenga que resolver a golpe de porrazos y no entiende que se tenga que resolver suspendiendo la autonomía. Insisto, he hablado con dirigentes del Partido Popular, porque si no hay que hablar siempre con todo el mundo, y te dicen, pues escucha, la actuación policial fue lo apropiado porque se ajustó a la aplicación estricta de las órdenes. No, mire, la actuación policial a los ojos del mundo y de tanta gente, pues fue una forma brutal de cargar contra población civil de todas las edades, también gente muy mayor, que simplemente querían expresar algo que está recogido en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es la libertad de expresión, y aquí yo creo que el gobierno se equivocó mucho, y le doy testimonio, porque eso es lo que yo respiro en mi entorno social, en la ciudad donde vivo y en mi entorno familiar. Esto queda muy grabado en la retina de las personas, esta carga policial y esta manera tan burda y tan radical de intentar evitar la votación del día 1 de octubre. Cada uno tiene sus estrategias. Yo quiero ser muy honesto apuntándoles que creo que esto deja huella. Pero volviendo al asunto que yo le planteaba, Xuclà, si el presidente Puigdemont ahora la siguiente palabra la tiene que dar el presidente de la Generalitat de Cataluña. Recibe el requerimiento y tiene que responder. Si responde, no he declarado la independencia de Cataluña. Lo que he hecho es tender la mano al diálogo, ya no hay aplicación del 150, no habrá más medidas por parte del gobierno de España, que entiendo que esa es la situación en la que el PDeCAT desearía que nos encontrásemos la próxima. No sé si Esquerra, pero el PDeCAT desearía que esa fuera la situación la próxima semana. Le he dicho ya una vez o dos que yo no voy a responder lo que tiene que responder de forma personalísima, que se diría en derecho el presidente de la Generalitat. Sería inapropiado y sería temerario por mi parte. Pero no deja de ser el líder de su partido en este momento, desde luego en las instituciones. El líder del PDeCAT es el señor Puigdemont. Instituciones, con lo cual me remito a lo que él responda. Le quiero decir que esa formulación de decir, si este señor dice esto, ya se termina todo, ya se terminan los problemas, porque no se aplica el 155, no. Escuche, cuando se pide diálogo en base a una realidad muy profunda, que es la evolución sociológica que se ha producido en Cataluña en los últimos años. Y la gente tiene que entender que no se pueden poner tiritas a la situación actual, que se tiene que afrontar en profundidad el reconocimiento de Cataluña como sujeto político, porque esto tiene un apoyo popular muy importante. Si alguien aún duda de cuánto apoyo popular tiene, pues mire, siempre las urnas van dando resultados de este apoyo popular. Y segunda consideración que le quería hacer, no vea, y el tiempo en el corto plazo lo indicará, ningún tipo de diferencia en la estrategia entre el Partido Demócrata y Esquerra Republicana. No nos ponga a nosotros en una situación, porque el gobierno validó el discurso del presidente Puigdemont, y el gobierno, formado también por miembros de Esquerra Republicana y por un vicepresidente de Esquerra Republicana, decidió la orientación del discurso del presidente Puigdemont, con lo cual esta es una estrategia del diálogo
pero también de la defensa del 1 de octubre y de señalar que aquí hay una realidad política compartida por los dos partidos. Que no es que yo desee ver diferencias entre el PDeCAT, o es que seguramente también es verdad que lo deseo, pero lo que ocurre, señor Xuclà, es que en el Parlamento de Cataluña, aparte de los diputados, había muchas más personas el martes por la tarde, y antes de que comenzara el pleno había más personas que eran espectadoras de lo que allí estaba sucediendo. Y una de las situaciones que hoy la describe además Toni Bolaño, que tiene muy buenas fuentes en su partido, una de las situaciones que describe Toni Bolaño hoy en el diario La Razón es cuando Marta Pascal, coordinadora de su partido, está en su despacho una vez que ella ha planteado, que hay que emitir el mensaje de que la declaración de independencia no es unilateral y no es efectiva, como finalmente usted me dice que se produjo, a la vez que ella está en su despacho esperando a ver cómo acaba la situación, está escuchando cómo Marta Rovira, de Esquerra Republicana, está gritando: yo eso no lo voto, yo eso no lo acepto, eso no puede ser. Por eso digo que hay algunas diferencias entre el PDeCAT y Esquerra Republicana. Pero volviendo a este asunto que me decía usted, que es verdad que es el... El señor Bolaño tiene muy buenas fuentes, a veces lo dudo, pero bueno, esto es interpretación y yo respeto el trabajo periodístico y aquello publicado. Usted ha expresado una opinión... Está en su derecho a dudarlo. Si me permite, ¿no? Sí. No, claro. Lo digo porque ha dicho algo respecto a una dirigente de mi partido que no se corresponde ni con la realidad ni con su actuación en las horas previas al discurso en el Parlamento. Pero bueno, lo dejamos aquí. Bueno, yo digo lo que cuenta el señor Bolaño, Toni Bolaño, en el diario La Razón, y a mí me consta que la fuente que tiene es una muy buena fuente en su partido. Pero dicho, por volver al asunto, ya por terminar, que tampoco quiero entretenerle mucho más. Volviendo al asunto, que en efecto, ayer decía Campuzano que este es el debate de fondo, y yo creo que en efecto lo es, que es el de si Cataluña es sujeto político para poder autodeterminarse, o como dice hoy nuestra Constitución, el único sujeto político que tiene esa potestad es el conjunto del pueblo español, que este es el asunto de fondo. Pero entonces lo que usted sí me está reconociendo es que cuando el presidente Puigdemont dice yo estoy dispuesto a un diálogo sin condiciones previas, hombre, no es exactamente verdad, porque la condición previa es que se reconozca o que el final de esa conversación o esa negociación sea el reconocimiento de Cataluña como sujeto político. Mire, cuando hablamos de diálogo entre gobiernos elegidos democráticamente, con lo cual el señor Puigdemont no es que en estos momentos ejerza su anterior oficio y condición de periodista para opinar. El presidente Puigdemont preside un gobierno que tiene el apoyo de una mayoría absoluta del Parlamento y que tiene un apoyo muy relevante en la sociedad catalana. Y este apoyo mayoritario, yo creo que en estos momentos ampliamente mayoritario, que desborda la mayoría parlamentaria del Parlamento de Cataluña, es un apoyo de gente que dice, de una forma seguramente no tan tecnificada como la decimos ahora, ayer el señor Campuzano, de sujeto político, que Cataluña es una nación, que esa nación tiene derecho a la autodeterminación, que esa nación habría podido acomodarse en un Estado pluricultural, plurilingüístico, plurinacional, y hay algunos buenos ejemplos en Suiza, en Europa, y Suiza es uno. Mire, en Europa solo hay dos Estados estrictamente uninacionales, que son Portugal e Islandia, y el resto de estados siempre hay minorías nacionales, situaciones muy distintas a la de Cataluña. Ahora no me quiero meter en camisa de 11 varas respecto a otros países europeos, pero hablemos de España. Este estado había podido acomodar esta pluralidad y no se ha producido de forma satisfactoria para una mayoría de catalanes que hemos decidido emprender la vía de expresarnos el día 1 de octubre con un voto a favor de una mayoría que arroja la declaración de independencia. Yo no le estoy diciendo que el presidente de la Generalitat no quiera conducir ni anunció la declaración de independencia. Yo apoyo sus palabras. Dijo que asumió los resultados y que pidió diálogo político, porque habitualmente las realidades tan complejas como estas requieren de diálogo político. Y es decepcionante que la otra parte invoque el inicio de la activación del artículo 155. Sí, este es un debate muy vivo. En Cataluña hay una mayoría importante de ciudadanos que consideran Cataluña como sujeto político. Vayamos, por favor, a acomodar esta realidad al debate político y a darle una salida política y jurídica. Pero cuando ustedes dicen que están dispuestos a un diálogo sin condiciones previas, ¿aceptan ustedes un diálogo cuya consecuencia última pueda ser que no se reconozca a Cataluña como sujeto político? ¿O para empezar a dialogar hay que reconocer esa circunstancia? Yo creo que es indispensable reconocer a Cataluña como sujeto político. Luego esa es la condición previa para el diálogo que ponen ustedes.
Sí, porque escuche, es como tanto como representar a una ciudadanía y no ser leal a lo que piensa y en estos momentos respira esta ciudadanía. Y creo que es mejor que en el diálogo que sea franco y abierto, pero que a la vez sea un diálogo en el que nos digamos las realidades de lo que representamos y de lo que vemos que representamos. Y en Cataluña hay mucha gente que apoya el derecho a la autodeterminación y eso tiene que tener salida, o ya la ha tenido. Mire, tiene que tener salida si el gobierno español se quiere sentar a dialogar, o ya la ha tenido a la luz de los resultados del día 1 de octubre. Y el Parlamento de Cataluña, en el futuro de las instituciones catalanas, tendrán que dar salida al mandato del día 1 de octubre, bien sea porque es posible el diálogo con el gobierno español, bien sea porque termine declarando los resultados del día 1 de octubre si no hay voluntad de diálogo por parte del gobierno español. ¿Y el gobierno español va a aplicar el 155? Pues mire, no es retórico decirles que esto sería un gran error. Y aún hay propuestas más curiosas, como la de este partido que se sitúa a la derecha del Partido Popular, que es Ciudadanos, que dice: recuperemos la convocatoria solo recuperemos la competencia solo para convocar elecciones del Parlamento de Cataluña. ¿Y usted cree que así se resuelve el tema de fondo y que esto es el diálogo? Pues no. Lamento, se lo decía hace un rato, lamento que tantas veces en el debate político español se tenga que llegar al fondo de los temas de forma un poquito agónica, por arrastre, porque la situación es grave, como en estos momentos. Yo le agradezco la clarificación del asunto. En efecto, yo comparto con usted que el debate de fondo es si Cataluña tiene derecho a autodeterminarse o no, pero a la vez le agradezco que usted aclare que esa es la condición previa que ustedes ponen para sentarse a dialogar, es el reconocimiento de la condición de sujeto político de la sociedad o del pueblo de Cataluña. Pero a la vez entonces habrá que plantear que no es una cuestión de qué responde el gobierno de España a esa exigencia o esa cuestión previa, porque claro, el gobierno de España tampoco es quien para decidir por el pueblo español una cuestión tan relevante como esta. Hoy la Constitución lo que dice es que el sujeto de soberanía política es el pueblo de España y por tanto será el pueblo español el que tenga que tomar una decisión a ese respecto. O sea, ¿entiende usted que igual que el gobierno de Cataluña dice hablar en nombre del pueblo de Cataluña, el gobierno español en realidad lo que está es hablando en nombre del pueblo español? ¿Y qué ocurre? Y este es el asunto ya de fondo, entiendo yo, ¿Qué ocurre si el pueblo de Cataluña considera que tiene derecho a autodeterminarse, pero el pueblo español no lo considera así? ¿Cómo resolvemos esa situación? Pues, mire, este es un interesante debate sobre si se pueden tratar entre iguales pueblos hermanos o si se considera que hay una parte de la población que tiene derecho a imponer sobre otra parte, aunque esta parte durante años y años ha manifestado una voluntad política. Es este discurso del Lehendakari Urkullu que a mí me parece muy bien: no imponer y no impedir, no imponer y no impedir. El diálogo se basa en esto, y si durante muchos años este sujeto político ha manifestado esta orientación y esta vocación, intentar imponer. Mire, el otro día encontré una entrevista al dirigente del MoDem, uno de los políticos franceses de más largo recorrido, el señor François Bayrou, y el señor Bayrou decía el domingo pasado que la entrevistaban: cuando las porras han ido contra las urnas, al final siempre han ganado las urnas. Mire, si esa es la realidad, por favor, no intentemos imponer que esto es imposible, porque de una forma u otra tiene que ser posible. Ayer se recordaba en el debate parlamentario el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña en el año 77, justo ahora en octubre, el 23 de octubre hará 40 años del retorno del presidente Tarradellas, y este retorno se hizo antes de la aprobación de la Constitución española, al final de una legalidad aún del régimen franquista. Pero eso hizo porque se impuso la voluntad política de intentar encontrar soluciones. Y estamos en un momento que se requiere de miras, de un análisis de conjunto muy parecido. ¿Fue acertado el retorno y el restablecimiento de la Generalitat y el retorno del presidente Tarradellas? Absolutamente. Para iniciar una Cataluña autónoma. Esta Cataluña autónoma que empezó a desconectarse, como decía el presidente Montilla, nada sospechoso de soberanista, ¿no? Cuando anunciaba la desafección, que empezó su desafección de la política española el año 2010, cuando por primera y única vez en estos 40 años de democracia en el Estado español
una ley refrendada por la ciudadanía, posteriormente recortada por el Tribunal Constitucional, y de allí hemos llegado hasta aquí. El señor Toni Bolaño, por cierto, era el jefe de gabinete del señor Montilla, el jefe de prensa del señor Montilla. Sí, había una vida previa, ¿eh? Sí, que lo era, sí. Y a mí me ha reconocido Toni Bolaño años después, han pasado 7 años, el grave error que él entiende ahora, que supuso aquella manifestación en contra del Tribunal Constitucional encabezada por el presidente de la Generalitat de Cataluña. Ahí empezó el proceso de deslegitimación del Tribunal Constitucional y luego ustedes pues lo han agrandado, en mi opinión, ese proceso. Bueno, Xuclà, le agradezco mucho que me haya acompañado esta mañana, como siempre, y le deseo que tenga un buen día. Sí, igualmente, escuche, la calle no son errores, la calle, somos mayores de edad, estamos en una democracia, cuando salimos a la calle a manifestarnos no cometemos ningún error, cuando votamos una opción política no cometemos ningún error, y no pensemos que la presencia del señor Montilla estimuló o paró una realidad que era la profunda decepción por la sentencia del Tribunal Constitucional. Perdone que me he alargado porque usted ya me deseaba un muy buen día, ¿no? Pero es como poner puertas al campo. Sí, pero usted me reconocerá mi pequeño derecho a entender o a opinar que no solo es un error, sino que es una gravísima irresponsabilidad que el presidente de la Generalitat de Cataluña encabece una manifestación contra otra institución del Estado llamada el Tribunal Constitucional. Esta es mi opinión y como tal yo se la expreso. Y yo callo porque es su opinión, y le deseo le he dicho la mía, me permito decirle la mía y les deseo muy buen día. Naturalmente. Y que les vaya muy bien en la altura de miras y en la capacidad de encontrar el diálogo y de aplicar los resultados del día 1 de octubre en la voluntad de los ciudadanos de este sujeto político que no es una cosa que nació ayer, que se llama Cataluña. Jordi, que tenga buen día. Gracias por haberme acompañado. Cuídese. Gracias a ustedes. Jordi Xuclà, que es diputado del PDeCAT en el Congreso. Bueno, ¿queréis decir alguna cosa rapidita? Yo quiero decir algo. Sí, eso para empezar. Eso es. Y después, oyendo a Xuclà y oyendo todo lo de estos días, a mí me da la impresión de que esto se podría resumir en un juego como esos, cuando los niños juegan a mirarse y el primero que se ríe es el que pierde la partida. Bueno, pues me da la impresión de que esto están jugando un poco a esa aventura. A mí me hace gracia cuando el independentismo o aledaños empieza a patrimonializar la palabra diálogo, que es absolutamente lo contrario de lo que han hecho hasta llegar a este punto de ebullición en el que estamos ahora. Entonces, cuando ellos hablan de diálogo, y hay que partir del diálogo y tenemos que empezar con el diálogo, claro, pero es un diálogo que, como te he explicado a ti, ya viene con las cartas muy marcadas. Es un diálogo que no tiene un punto de partida, sino que tiene una meta muy concreta, con lo cual eso condiciona mucho las posibilidades de dialogar. Es decir, solo podemos dialogar a partir del punto en el que nosotros marcamos, que es que hay que conseguir ese reconocimiento de sujeto político de Cataluña para la independencia. Entonces, todo esto a mí me parece que forma parte del juego de trampantojos, de puertas falsas, que están dibujadas en la pared, que no llevan a ninguna parte y que nos vamos a demorar muchísimo tiempo en eso. Y luego, respecto a otra cosa que ha dicho Xuclà, que es lo de la actuación policial, yo, como muchos de vosotros que estáis aquí, también estuve en Barcelona en esos días, vi en uno de los colegios electorales, me tocó ver una de las cargas, es verdad que hubo momentos abusivos, pero creo que se está empezando a agotar ya el recurso de la policía. Es decir, dentro del discurso, cada semana todo esto ya se va envejeciendo mucho, se va oxidando demasiado, y yo creo que la caducidad del argumento policial y de las cargas desmesuradas que hay, o que hubo aquel día 1 de octubre, empieza a desgastarse. Entonces, creo que tienen que inventar algo para el lunes, algo nuevo, no sé cuál será. Él ha dicho que el presidente Puigdemont respondió a una petición de referéndum que fue mayoritariamente apoyada. Bueno, todos estos jaleos que ellos montan alrededor de unos números que no existen. Lo que no dice ninguno es que también forma parte de una ilegalidad flagrante. Es decir, con lo cual todo está descompensadísimo en el discurso del gobierno de Cataluña y sus socios. Pero vamos, insisto en que es un juego de miradas, a ver quién se ríe antes y a ver quién gana la partida. Pero de todos modos ya hemos llegado a un punto en el que ya se tiene que definir, afortunadamente, ¿no? Pues con ese requerimiento, a partir de este lunes ya se les acabó, espero, la ambigüedad, y si no, como muy tarde, a partir del día 19, y entonces ahí pues va a tener que decir sí, porque esta gente ha sacado a la calle a 2 millones de personas que están muy enfadadas, y entonces no le queda otra a Puigdemont
que decir que sí, que declaró la independencia, por mucho que este señor Xuclà haya dicho que no. O sea, es que es algo que no puede suceder. Pero ha dicho que no, es que... fíjate, no declaró la independencia. No, es que, Sandra, yo no sé hasta qué punto Xuclà representa al partido del señor Puigdemont, o hasta qué punto Puigdemont representa al partido del PDeCAT, no lo tengo muy claro. No, realmente no lo sé, pero ha dado 3 claves muy interesantes al señor Xuclà. Una es que para él no ha habido resumiendo, simplificando, porque esto es un lío, ¿no? Que para él no ha habido declaración unilateral de independencia. Entonces, si para él no ha habido declaración unilateral de independencia, que es del señor del PDeCAT, representante, diputado aquí en el Congreso de los Diputados del PDeCAT, partido que gobierna la Generalitat, entonces el lunes el señor Puigdemont, atendiendo esta lógica, debería responder que no, cosa que dudo. Después ha dicho lo del sujeto político, que nos hemos endiablado ahí en esa... Ellos, para tratar de solventar también este problema del sujeto político y de sentarse en una mesa bilateral entre el gobierno de España y la Generalitat, para no establecer eso, ya no hablan de negociación, hablan de conciliación, es decir, de conciliación como paso previo para llegar a un acuerdo para sentarse a negociar. Es decir, pero bueno, es también bastante interesante. Y tercer punto, clave de lo que ha contado el señor Xuclà, es la referencia última que ha hecho a Íñigo Urkullu. Ellos ven como se agarran como clavo ardiendo a la figura del PNV como puente entre el gobierno de España y la Generalitat en este problema que tienen. Son 3 claves que ha dado el señor Xuclà que yo creo que no son baladís, sinceramente. Un instante, que son las 9:16, una hora menos en las Islas Canarias. Yo iba a ser el que iba a romper el Partido Socialista y España, y aquí estamos, ¿no? La buena política algunas veces no es la que se ve, pero es la que se nota. Nosotros vamos a estar con el Estado social de derecho y quien lo lidera ahora mismo es el presidente del gobierno. Hemos tenido muchísimas reuniones, hemos creado un espacio de confianza, de conversación franca. Yo le he dicho, en el tema catalán tiene que llamar a Iglesias a la Moncloa, tiene que llamarle, porque Iglesias representa a 5 millones de españoles. El dedo que presionará el botón del 155 es el de Puigdemont. No, es que se va a suspender. No, quien ha suspendido la autonomía en Cataluña es Puigdemont. Esto no ha sido una transacción. Creo que ha habido un ejercicio de responsabilidad y de realismo y de futuro por parte de los 2 partidos políticos. Si no quieren estar, será su responsabilidad. Vamos con sosiego, pero también con determinación y firmeza a abordar la reforma constitucional en este país. El Partido Socialista nunca apoyará el derecho a la autodeterminación de ningún territorio en nuestro país. Nunca. Señor Sánchez, anoche en esta cadena de radio, en La Brújula con David del Cura, reforma constitucional sí. ¿Se puede abordar ahí el debate sobre el derecho de autodeterminación de los territorios? Dijo Sánchez, sí, pero ya adelanto que la posición del PSOE será contraria. Es decir, quien esté a favor del derecho de determinación que lo plantee, claro. En su derecho está el PDeCAT, Esquerra, si al final quieren ir a esa comisión. Pero la posición del PSOE es contraria. Entendemos que no existe eso que llaman el derecho a decidir y que, por tanto, la autodeterminación no debe ser incluida como derecho dentro de la nueva Constitución o de la reforma o Constitución reformada que salga de esa comisión. Antes de seguir adelante con lo de Sánchez anoche y de ofreceros un par de pasajes yo creo que interesantes, me permito recordaros esto que dijo, antes ha mencionado Nacho Cardero al PNV y de la posición importante que tiene el PNV, que por cierto es quien abrió ayer el debate sobre las patatas en el Congreso, aunque luego Rajoy, muy bien traído, Rajoy no sabía quién había dicho. Social hay que saberlas tratar. No, pero porque es una metáfora, una analogía que usa el señor Esteban con frecuencia. Perdón. Que es verdad que hay patatas en toda España, pero que hay 2 patatas, que son la catalana y la euskal patata, que dice él, que son las que al gobierno parece que se le indigestan. Y por ahí empezó el asunto de la patata. Pero, además de eso, dijo Aitor Esteban esto que os ofrezco ahora porque deberíais sentiros aludidos. Estoy preocupado por la agresividad de los medios de comunicación, bueno, de españoles, ¿no? El País, El Mundo, las radios. Estoy sorprendido porque le empujan a usted. Esta es la tesis de Aitor Esteban. Le dijo, espero que usted, señor Rajoy, pues no haga caso a los que menos le empujan. El País, El Mundo. A mí me faltan 3 o 4 que le empujan mucho más lejos, ¿eh? Las radios. Hay algunos otros, sí. O sea, pero esto que también españoles, el tú o españoles, nosotros. Sí, eso es muy gracioso. Los españoles, claro. Sí, España. No, yo hablo de españoles. Se ha dejado los que más decepcionados están con la falta de ardor castrense. Hay que entender que Euskadi Irratia, por ejemplo, pues no está en la labor de empujar a Rajoy hacia ningún sitio, o quizás sí. Él ha sacado a su balcón su bandera. Claro. ¿Y el PNV hacia dónde empuja el señor Rajoy? ¿Hacia dónde quiere? Yo creo que los medios están haciendo, un ejercicio de responsabilidad por la emergencia en la que nos encontramos. De hecho, si no habría esas
sintonía. Se ha producido un equilibrio. Un proceso de pacificación en ámbitos donde antes era inconcebible. Me refiero, por ejemplo, al de Borrell. Borrell era un personaje completamente carbonizado en un sector de la familia socialista y ahora ha sido reconocido como luminaria para salir del túnel. Eso explica que los medios no es que sincronicen sus posturas en reuniones misteriosas, sino que se ven concernidos por una emergencia que afecta al propio sentido del Estado. Yo creo que es un ejercicio es muy difícil encontrar la prensa unánime. Y la está viendo en una dirección precisamente por las circunstancias extremas en las que nos encontramos. Y nada belicosa y nada interesada en empujar a nadie a ningún lado. También me resulta, ya que hablamos de la prensa, me resultó bastante peligroso las declaraciones, la intervención de Garicano, cuando él decía que habría que tener más supervisión sobre la prensa, en este caso internacional, por parte del gobierno. ¿Qué tipo de comunicación han hecho ustedes cuando la prensa internacional está haciendo lo que les da la gana? Eso es peligrosísimo, dicho por un tipo como Garicano, uno de las cabezas de un partido como Ciudadanos, porque delata algo que también se le escapó en algún momento dado, no se le escapó, lo lanzó directamente Pablo Iglesias hace ya bastante tiempo, ¿no? Ese control que debían tener las autoridades, o en este caso los gobiernos, del papel de la prensa. A mí me parece que todo lo que sea meterse y vincular siempre el control con la prensa es delicadísimo, y es lo que también aspiran las palabras del PNV. Es decir, como verás, cada vez que suena la flauta de un político hablando de la prensa, siempre va mal para la prensa y mal para la libertad de expresión. Señor Esteban, también mencionó a José Borrell, ahora que lo has dicho tú, Amón. Dijo Aitor Esteban, ustedes, se refiere al gobierno, ustedes que le han encargado a Borrell que hablara al final de la manifestación del domingo pasado en Barcelona, la manifestación de sociedad civil. Y entonces en la respuesta que le dio Rajoy, digo, igual es que hay algo que todavía no conocemos y que se está ahí preparando. Le dijo Rajoy, a ver, amigo Esteban, nosotros no le hemos encargado nada al señor Borrell. Eso no significa que igual en el futuro no le encarguemos alguna cosa, dijo Rajoy. Y ahí quedó la broma o lo que fuera. Igual Borrell está en las quinielas de alguna decisión que haya que tomar en el futuro. Bueno, si se aplica el 155, vuelvo a Sánchez, que anoche yo creo que también aportó algunas claves. Él todo el tiempo decía, hombre, yo lo que he hablado con Rajoy, que efectivamente hemos hablado del 155, faltaría más, y hemos hablado de en qué se traduciría la aplicación del 155, o sea, qué medidas sí, qué medidas no, sabiendo que es un artículo lo bastante etéreo, flexible, como para que decidamos en cada momento qué es lo que hay que hacer. Dijo, no voy a revelar mis conversaciones con el presidente del gobierno, obviamente, pero cuando se le preguntó por un par de asuntos, no desmintió que puedan ir por ahí, digamos, siempre me sale esto de que vayan los tiros y sé que es una expresión poco afortunada para estos tiempos que corren, pero bueno, ¿por dónde puede ir el balón, digamos? Le preguntaba David del Cura si, por ejemplo, una de las medidas que podrían estar sobre la mesa con carácter inmediato si se aplica el 155 es asumir el control de los Mossos de Escuadra, después de lo que ha ocurrido el 1 de octubre y sabiendo que los Mossos de Escuadra son 17.000 efectivos que van armados. Se ha demostrado en episodios recientes, voy a calificarlo de falta de lealtad porque yo ni soy juez ni nada parecido, cómo se han comportado los Mossos de Escuadra el 1 de octubre. Es para tener poca confianza en el alcance y el respeto institucional que pueda desarrollar ese gobierno dirigido por Puigdemont. Bueno, por eso digo que hay cosas que yo no le puedo adelantar por responsabilidad, pero evidentemente son cuestiones que se plantean, ¿no? Y que están previstas. No se puede adelantar, pero son cuestiones que se plantean y están previstas. Apuntados ahí, por tanto, el control, el mando de los Mossos de Escuadra igual podría ser una de las primeras decisiones. Bueno, y luego respecto de tenía que, bueno, a ver, esto a lo mejor no es políticamente correcto, ¿no? Pero también poner en valor que entre los Mossos, no hablo de la dirección, ¿no? Sino del cuerpo de Mossos de Escuadra, tienen un serio problema entre quienes comparten las tesis independentistas y quienes no. Hay una lista negra. El otro día estuve hablando con un mosso que no quiso al final entrar en directo porque anteriormente otro mosso de Escuadra había hablado para nosotros, para un programa nuestro en Espejo Público, y lo que me contaban era que al minuto de esta persona aparecer distorsionada la voz en la penumbra y tal y cual, todos los Mossos de Escuadra tenían los datos de esta persona. O sea, realmente la situación entre ellos, ¿no? Que lo quiero poner de manifiesto, ¿no? Que tienen un serio problema al margen de quienes les dirijan.
Ese testimonio, por cierto, el que salió en Espejo Público, sí, en el atestado que hizo la Guardia Civil y en los informes aparecen como una de las pruebas de que hubo órdenes políticas para no impedir e incluso en algunos momentos promover el referéndum del 1 de octubre, ¿no? Lo cual yo no sé hasta qué punto le van a dar credibilidad al atestado de la Guardia Civil y al informe que hicieron del registro en el número 2 de Junqueras, Jové, pero si hacemos caso a la Guardia Civil, el atestado de la Guardia Civil, y si la jueza lo estima oportuno, a mí me resultaría muy difícil no creer que a estos señores se les va a acusar de sedición. Es decir, a estos señores, a Pérez Soler, el director general de los Mossos, y posiblemente al señor Trapero, no sé cuáles serían las razones para no acusarles de haber promovido un referéndum ilegal y de que no tenga consecuencias penales. Es que no me hago la idea de cómo parar un proceso judicial donde hay unas pruebas donde parecen ciertamente evidentes. El gobierno está bastante convencido, además, de que vayan a ser efectivamente detenidos y procesados, tanto los Jordis como Trapero. Esa es la convicción que tiene el gobierno. Y luego el otro aspecto que está encima de la mesa y que seguramente sería una de las medidas que traería consigo la aplicación del 155 y en esto Albert Rivera es quien está empujando más, por utilizar la expresión de Aitor Esteban, es la convocatoria de elecciones autonómicas. Anoche insistía mucho Pedro Sánchez en que en última instancia, ocurra lo que ocurra, se aplique el 155, las medidas que sean necesarias, pero hay que tener presente que el horizonte final es que sean los ciudadanos de Cataluña los que tomen la decisión sobre a quién encomiendan su representación en un nuevo Parlamento y que, por tanto, eso no debe perderse de vista. Cuando le preguntaba a David El Cura en la tertulia, en la que estaba también Carmen Morodo, si serían otros entonces los que tomarían las decisiones en la autonomía catalana, escuchamos la respuesta de Sánchez. ¿Serán otros los que se ocupen de la autonomía catalana en caso de la aplicación del 155? Es decir, serán no otros. sé si será... Bueno, más que hablar en futuro, yo hablaría en condicional. Es decir, cualquier tipo de reconstrucción del autogobierno, pues lógicamente todo tiene que derivar en eso, tiene que derivar en unas elecciones en Cataluña, ¿no? Pero disolviendo la Generalitat. Yo no voy a decir más. Vale. Pero también creo que ahora mismo las encuestas no reflejan realmente lo que puede pasar en una fecha electoral. ¿Qué es lo que yo veo en el PSC? Ayer, por ejemplo, ¿qué es lo que vi? Bueno, pues yo vi a un líder de la oposición en Miquel Iceta. Ojalá fuera el próximo presidente de la Generalitat. Aquí se plantea la pregunta que antes nos recordaba Fernando Onega y que ya aprovecho y os traslado, que es una buena idea convocar elecciones autonómicas en este momento, dentro de un mes, no sé cuáles son los plazos entre que se tome la decisión una vez que se haya aplicado el 155 y que se produzcan efectivamente esas elecciones, puede ser un mes o 2 meses, no sé. Depende de para quién, ¿no? Es un buen escenario el actual para hacer unas elecciones autonómicas. El clima social hace pensar que el independentismo mejoraría sus resultados. La pregunta es muy capciosa. O a lo mejor todo lo contrario. No, yo creo que tiene un efecto clarísimo. El 155 tiene un enorme poder simbólico, mucho más allá de su contenido, porque en realidad solo basta leerlo para darse cuenta de lo ambiguo que es, de lo impreciso y de que hasta qué punto se puede convertir en una mínima medida quirúrgica para remediar la ley allí donde se ha transgredido o puede ser el mecanismo absoluto. Pero como lo que simboliza es el Estado nos quita nuestro Estado de autonomía y no hay tiempo para reflexionar sobre los contenidos ni las proyecciones, es un estímulo independentista. Si se crea sobre todo una secuencia muy rápida entre la convocatoria del 155 y la convocatoria de elecciones, porque se va a trasladar la sensación, y para eso ya se ocupa la propia propaganda y la propia inercia del movimiento independentista en garantizar de que el Estado opresor consolida su norma más represora. Yo creo que es un escenario enormemente de coacción a unas elecciones, pero por otro lado uno agradece que sería se pasen sano, a limpio. También para la sociedad, sí, ¿no? Para la sociedad catalana, si fuera un proceso electoral despojado de todos estos ingredientes de propaganda y de manipulación. Es imposible ya pensar en un panorama electoral que esté despojado de todo eso. O sea, ya ahora mismo no hay vuelta atrás, no se puede hacer una barrida, no se puede hacer una limpieza, no puedes echar típex sobre la emocionalidad que hay, y desde luego convocar elecciones en breve sería un repunte importante. O sea, es hacer palanca en un independentismo que ahora
mismo, aunque no esté muy seguro de cuál sería, o muchos votantes no estuviesen muy seguros de cuáles serían su opción, terminaría siendo emocionalmente y sentimentalmente la parte independentista sin duda. Pero, vamos, bueno, el PDeCAT desaparecería. Bueno, el PDeCAT desaparecería. Quizá, Los Pujol quedarían por ahí al vaivén de la nada, que también es una suerte lo que está pasando para los Pujol con todo este tinglao. Ya nadie se va a acordar de ellos, va a terminar prescribiendo todos sus delitos. Pero en cualquier caso, el repunte de RC sería extraordinario. Depende cuándo sean las elecciones. Es decir, puede haber elecciones catalanas de dos tipos. Uno, porque la CUP rompe con Junts pel Sí y es incapaz de la gobernar y hay elecciones, o porque se aplica el 155, llega Enric Millo, nuevo presidente de la Generalitat, porque sustituye y convoca. Pero entonces es Enric Millo. Pues el chiste ese de Eugenio, no hay nadie más. Sí, eso es. Bueno, es que tendría que correr escalafón, diría Oriol Junqueras, etcétera, etcétera, pero vamos, me imagino yo que si suspenden a Puigdemont empezarán a suspender a los de detrás. A lo mejor no a todos, a lo mejor dejan a 3 al consejero de Agricultura o algo y tal, y tenemos de presidente al consejero de Agricultura, no lo sé, pero yo entiendo que será el delegado de gobierno, y el delegado de gobierno es el que tiene que convocar elecciones, entonces ahí pues supongo que jugaría con los tiempos. Pero claro, cuanto más tiempo pase, también más se encona. Es decir, es que está todo ganado en este caso. Emocionalmente para el independentismo está muy ganado. Fíjate que hay la duda que me queda siempre que se plantea este asunto es, ¿y entonces por qué Ciudadanos está tan seguro de que la salida es convocar ya elecciones autonómicas? Porque piensan que cuanto más tiempo ¿qué clave manejan ahí que les hace tener un horizonte distinto a este que parece el más intuitivo? Ellos no ganan también, Ciudadanos ganaría también en ese reparto. El discurso de Arrimadas es que ella puede ser la presidenta de la Generalitat, que me parece una visión todavía muy imaginativa, pero que parte de la idea de que a ella la arropen finalmente el PSC, el Partido Popular, y que el Frente Constitucionalista tenga más peso del que tiene. Manejan incluso sondeos de que están a 2-3 escaños de conseguirlo. Y se ven ellos en esa coyuntura como no se han visto nunca. Demasiado feliz. Otra variante es que haría Ada Colau. Cuesta trabajo creer que se retirará como alcaldesa de Barcelona con lo cómodo que es ese puesto para especular con la situación. ¿Y qué harían los comunes? Porque si antes dudaban de dónde posicionarse, ahora creo que su posición está bastante más clara respecto a la idea del derecho a decidir, respecto a qué coalición aprobarían. Y creo que el fundamento ideológico y estratégico y político de fondo es el maridaje de las izquierdas. Es a lo que aspira Esquerra Republicana, a concitarse al movimiento de Pablo Iglesias para reflejar primero la cohesión de la izquierda, después la cohesión del derecho a decidir y ya de paso el camino hacia la independencia. Lo que pasa es que ese reflejo, ese efecto espejo de Pablo Iglesias vinculado a estos grupos en Cataluña tendría mala situación para allá. O sea, en el resto del territorio tendría muy mal resultado. O sea, sería apostar a la grande realmente teniendo todas las de perder. Es que si os fijáis en la documentación que contaron al señor joven número 2 de Junqueras, estaba el plan, la hoja de ruta, que yo creo que muchas veces lo olvidamos, la hoja de ruta de cómo tenía que ser todo el proceso, ¿no? Entonces, en esa hoja de ruta, antes de que se produjera, ya decían que harían una declaración unilateral de independencia como en diferido y después la suspenderían. Lo que pasa es que darían la imagen de que sí, pero que la suspenden y que estarían abiertos al diálogo para dar una buena imagen internacional y poder tener de a su lado también a los comunes y a Podemos, enganchándoles a esta hoja de ruta, y que después sea el gobierno el que tiene que aplicar el 155. Lo dejamos en evidencia porque nosotros hemos marcado el diálogo porque hemos hecho una declaración, pero no, y encima tenemos a los señores de Podemos y a los señores de los comunes, y después así seguimos ganando a la opinión pública con unas elecciones constituyentes donde barremos y tendríamos el apoyo de todo esto. Esta hoja de ruta que estamos viendo ahora es la documentación que encontraron al señor joven en su domicilio. Y a título estratégico es la cena de reuniones con Junqueras y Pablo Iglesias. Es darle un enfoque libertario izquierdista al movimiento, eliminar los escollos que son la CUP y el PDeCAT, los dos, uno por conservador y vinculado a la corrupción y el otro por demasiado extremista. Fíjate que hay extremos más allá de Pablo Iglesias, y eso sí es curioso, y después fortalecer la idea del independentismo con el carril del derecho a decidir, que es comodísimo también para comunicar con una sociedad que se va a ver muy provocada por esta idea del 155, no en lo que es en su letra, sino en cómo se va a plantear, si es que en una guerra de símbolos de pura iconografía, el 155 es el Leviatán, y van a enseñarlo como el Leviatán que viene a devorarnos, ¿no? A ver cómo combates esa imagen. 10 menos 22, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida continuamos, enseguida Ignacio Rodríguez.
Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, cuéntame cómo está amaneciendo el día en lo económico y financiero. Buenos días. Muy buenos días. Pues amanece que no es poco y además amanece mirando a la situación catalana, evidentemente, y a esa aplicación, inicio de aplicación del 155. Ha empezado con una ligera inercia, siguiendo la inercia de ayer, pero rápidamente se ha parado. Ahora mismo la bolsa está prácticamente plana, cae una décima. Inmobiliaria Colonial, IAG, Celnes, el Sabadell, CaixaBank están en la parte alta. Hay que decir también AENA, que cambia de presidente, va a entrar García Legaz. IAG también está subiendo, quizá tiene que ver que Lufthansa acaba de anunciar ahora mismo, hace escasamente unos minutos, que va a comprar la mayor parte del capital de Air Berlin. Decir también que sigue el desfile de empresas fuera de Cataluña. Ahora que estamos en horario de desayuno, pues Colacao ha sido una de las últimas que se va a Valencia junto con otra de sus marcas, que es Nocilla. Fijaros, las empresas que se han ido de Cataluña, que cotizan en bolsa, suman alrededor de unos 90.000 millones de euros de capitalización bursátil. Ese es el valor de las empresas grandes, porque pequeñas han ido muchísimas más. Estamos hablando de centenares de empresas medianas que se han ido, es decir, nunca es bueno saltarse las leyes, pero saltarse las leyes económicas tiene intereses de demora y tiene siempre factura, siempre termina el cobrador del frac apareciendo. Fijaros, las agencias de rating empiezan a ponerse nerviosas, la agencia Fitch también está haciendo, pues perspectivas negativas ante la credibilidad crediticia de Cataluña. El ministro de Economía, Luis de Guindos, viaja a Washington, a la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, con una misión muy clara, es tranquilizar al Fondo Monetario Internacional, calmar a los inversores y también hablar con las agencias de rating, justo en un fin de semana que es muy importante, porque el día 15 se acaba el plazo para presentar el plan presupuestario del Gobierno de España a la Comisión Europea, a la Unión Europea, como es preceptivo siempre en este final de temporada, y no hay presupuesto, con lo cual se va a presentar un plan presupuestario pues cogido con pinzas, es decir, en realidad sin modificaciones fiscales, sin modificaciones políticas y puesto en cuestión, se pone en cuestión las previsiones económicas del propio gobierno para el año que viene, con lo cual van a estar rondando alrededor del 2,5% y posiblemente veamos algún retoque a la baja. Y el día 17, ya para terminar, otra cita importante. El día 17 vence 140 millones de euros de deuda de Cataluña, que tiene que pagar. Tiene que pagar como sea, si no entraría en un default. Evidentemente, ¿quién lo va a pagar? Se pagará a través del FLA o del apoyo de la Hacienda estatal. Hasta luego, Ignacio. Hasta ahora. Un que abrazo. tengas muy buen día. Gracias. Vamos a indultar a alguien. Sí, vamos a indultar concretamente a Bieito, no me refiero al director de ABC, que no tiene perdón de Dios. Por cierto, que el otro día no te citó cuando hiciste la entrevista a Alfonso Gras, que fue aquí, como dijo, una emisora, ¿no? Dijo en un medio, ¿no? Una entrevista radiofónica. Sí, muy vaga esa alusión, ¿eh? El otro día me metían lo de Villarejo y tampoco citaban eso. Aquí indultamos. No es a Bieito, por tanto, sino a Calixto Bieito. Mucho mejor. Gran renovador del lenguaje teatral, ya lo sabéis, tipo iconoclasta y protagonista de una polémica sobrevenida porque ha accedido a suprimir de su versión de Carmen la escena en la que aparece profanada y dejada, ¿imagináis el qué? Pues sí, la bandera de España. La ópera de Bizet se estrenó anoche en el Teatro Real con mucho revuelo y abucheos, extrapolada a la España de Franco, no a la Sevilla que imaginó Mallarmé, sino a la Ceuta del contrabando y la marihuana, y no hay soldados decimonónicos, que lo sepáis, sino legionarios desabrochados, postrados como idólatras a los atributos genitales del toro de Osborne. Y diréis, ¿a cuento de qué vienen estas provocaciones de Calixto Bieito? Tal como están las sensibilidades, OK Diario, que es el diario de cabecera de Lucas, ha organizado una... ¿Cuál de los dos Lucas? Accionista. De los ¿De dos Antonio Lucas. o de Juanra? De los dos. Acabo de llegar y me encuentro con esto. Ha organizado una campaña de indignación y hay patrocinadores que no quieren identificarse con este montaje transgresores, ¿verdad? Y antiguo, porque la Carmen de Calixto Bieito es un clásico de la ópera que se estrenó, ¿qué cosas? En Perelada, provincia de Girona, hace 18 años,
y que recala en Madrid después de haber itinerado y triunfado en 35 teatros tan diferentes, por cierto, como Oslo, San Francisco, París o Palermo. El contexto de la batalla de las banderas ha excitado las verdaderas intenciones de Bieito, por eso ha accedido a retirar la suya, que era la española, utilizada como papel higiénico, y no es que el director de escena tenga miedo a la represalia o que se haya arrepentido. Lo que sucede es que esa provocación ha adquirido un valor y un significado que él nunca quiso darle. Bieito es un director de escena tan inteligente como feroz y es un provocador audaz, por eso quita la bandera, para que no le sustraigan el sentido que le concedió, que era la Carmen, restregándose el símbolo patriótico que excitaba la lujuria de los legionarios y que habría provocado un desorden público en esta sociedad donde lo que más ondea es sin duda la bandera de la mojigatería. Que se entere Bieito de esto último que has dicho. Pero Bieito rubido. Sí, claro. Que tendrá cobre. Rubido que está ahí dirigiendo. Queremos fuentes siempre hay que tener puentes abiertos. Qué elegante vienes, Juan Ramón Lucas. Que Juan Rama luego a Palacio. Los días de fiesta Vas a Palacio. Es el primero de la lista de invitados de... No, el primero no. Un poco azul, Estabas ¿no? tú antes. Está por Un poco orden de azul, alfabético. Por orden El alfabético. azul hoy... ¿Quiénes vais Oye, al desfile vais? Me gusta mucho tu también corbata. vas, Rubén? Yo voy a la recepción porque... Una corbata así de onda cero. Yo voy a la recepción con Sí. Rubén. Hemos quedado, vamos de pareja. ¿Ah, sí? Sandra no sabe la polémica. Estoy invitada, tuvimos pero no sé si me da tiempo. Nosotros tuvimos una polémica horrible con la Casa Real el año pasado porque nos restringió acceso a algunos miembros de esta tertulia. No, porque no te invitaron. Tuvimos que presionar. No nos invitaron, Rubén. No, A mí sí me invitaron. Pero me supo Lo que pasa mal es que no y tenía- entonces no pude la ir, Casa Real no tuvo pude que tener noticia de nuestra indignación. Compromisos, sí. Y pensaron que la indignación era en serio y entonces llamaron muy compungidos, perdonad, no, era broma, era... Pues ahora retiran la Son invitación. muy bromistas. Pero este año, como no estábamos para bromas, pues han Pues decidido... tenía que ir porque tiene mucha gracia la Este cosa. año tiene... Sí, sí. Tenía que ir porque... Tienen Porque Julia. tiene mucha gracia la cosa. Es una Sí, declaración valiente. Va a haber ambiente. Se refiere al Creo que término estamos. graciosa majestad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar con los Mañana lo oyentes? contaremos. A partir de las 10 y ¿Lo 5. cuentas tú? No, y tú ¿Qué también. hablas antes? Ni te enteras mejor de las cosas porque eres más alto. Entonces, Dos corrillos, ¿no? Ves dos corrillos. Ya. ¿Tú vas a ir? Yo tengo otras obligaciones que atender esta mañana. Mayores que las de servir a España. En un día como hoy. En concreto, Mayores, esa es la son obligación mayores. que tengo esta mañana, la de servir a España. Carlos, Por tanto, no podré tomarme un canapé con vosotros y el resto de los invitados. Pues tú te lo pierdes. Bueno, lo Porque contaremos estaremos a las sirviendo a 3 España. y exhibiremos banderas gigantes de España, que En hablabais... el plató del Madrid hay una informativo. El plató también. Pero Pero que vamos a hacer un recorrido porque no solamente está del barrio de Valdebebas, sino que es que por toda España se están poniendo ahí las pilas y hoy, por ejemplo, en Fuengirola, en un recinto ferial, despliegan la bandera más larga de España del mundo, ¿eh? Y en Plaza de Mayor de Salamanca vamos a hacer un recorrido de a ver dónde está la más grande. ¿Quién la tiene la más grande? Estaba hace rato. Muy bien, pues da los teléfonos, aunque no hayamos dado el tema. No, no hemos dado el tema, pero Es la hora estamos de hablando irse. de cosas raras. Ya, Sí, sí. como estamos hablando, que se me acaba de ocurrir que podíamos hablar con los oyentes en un día como hoy, que es de viaje, de movimiento. Sí. ¿Qué cosas raras han intentado colar o conocen que se han intentado colar en un avión, en un tren y tal, y no ha sido posible? Por ejemplo, una tortuga dentro de una hamburguesa. Un señor quería pasar una tortuga por una frontera, le puso un pan de hamburguesa encima, otro debajo, y dijo, esto es una hamburguesa. Al pasar por el escáner vieron que aquello era un momento, oiga, no, lleva usted una tortuga. No, no, es una hamburguesa. me gusta cruda la carne, ¿no? O una pistola en los peluches de su hijo, también hay un tipo, sí, por ejemplo, el conejito blanco En lleva Ryanair un es cargador, la más sospechoso rarezas, llevar una maleta, por ejemplo. una maleta en Ryanair, por ejemplo, cosas raras que hemos intentado colar en un aeropuerto. Pero con cárcel o sin cárcel. Señor Porque, Batería está ya No, metiendo lo prisa. de la cárcel, ¿no? cárcel es que no... que lo de la pistola Ya suena vamos, que el ya señor vamos. no salió bien Pues le parado. dejaron pasar, ¿eh? A la pistola. Le requisaron los peluches al niño y el arma al ¿Ah, sí? padre y les dejaron pasar tranquilamente. Debe ser un país donde puede tener licencias de armas cualquiera. Ah, ya. Incluso niños. Incluso los padres, Los teléfonos, los niños que entonces. los Los niños meten en intentaron los correr en el avión, ¿no? 99 Una maleta en Ryanair, eso me ha y gustado. 34. 91 426 25 99 99. y 609 83 10 34. En esta temporada, algunos de los cambios importantes de esta temporada son: primero, tú das la hora bien casi todos los días, y segundo, me he aprendido los teléfonos de memoria. Y hasta ahí ya. Qué equipazo, ¿eh? Pero- Qué equipazo, de verdad. Qué profesionales. Ya solo nos falta hacer el pool de 3 piezas. Cuando lo, Para eso tiene que llamarnos Pablo Motos. cuando lo Carlos Miguel. consigáis, En de esta verdad. temporada, estamos a 12 de octubre ya, llevamos con la temporada 2 meses o 3, ¿no? ¿Cuándo empezamos la temporada? En abril, esta vez.
Sean bienvenidos a esta nueva jornada de radio. Estamos en la mañana del 12 de octubre, es el día de la fiesta nacional. Si hoy es 12, entonces el lunes que viene es 16. Y el lunes termina el primer plazo, que empezó ayer, para que el señor Puigdemont responda al requerimiento que le ha hecho el gobierno de España. 5 días. 5 días de octubre. Título de película. Casi. Bueno, el gobierno, previo acuerdo con el Partido Socialista, ha pulsado la primera tecla para la aplicación del 155. Antes de tomar medida alguna, corresponde escuchar al presidente autonómico que está incumpliendo sus obligaciones constitucionales. Digamos que es la manera menos grave de empezar a aplicar el 155, que es haciéndole esta pregunta que el gobierno le plantea al señor Puigdemont. La pregunta que dice, oiga, ¿me confirma usted que ha declarado la independencia o no? ¿O ese documento que firmó usted después del Pleno del Parlamento no se corresponde con lo que antes había dicho usted dentro del Parlamento? Ahora, esta pregunta, ¿hubo o no declaración de independencia?, que tampoco es tan complicada la pregunta, pudo haber respondido ayer en el Congreso Joan Tardá, por ejemplo. Esquerra Republicana es partido de gobierno en Cataluña, pero no lo hizo. Pudo haber respondido el señor Campuzano, que es PDeCAT, partido de gobierno en Cataluña, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que sucedió en el Parlamento catalán anteayer? Según estos dos diputados de Esquerra y del PDeCAT, ¿se declaró o no la independencia? Miren, según Joan Tardá, lo que sucedió fue esto. En el Parlamento de Cataluña ocurrió lo que ocurrió. Silencio. Ocurrió lo que ocurrió. Según Carles Campuzano, lo que hizo Puigdemont anteayer fue lo siguiente. Dio un paso en la dirección de hacer efectivo el mandato democrático del 1 de octubre, como no podía ser de otra manera, pero también anunció la suspensión de cualquier declaración. La parte contratante de la primera parte. Ocurrió lo que ocurrió. De manera que ni Esquerra ni el PDeCAT quieren explicar en el Congreso ni la declaración de independencia ni la propuesta de suspensión de sus efectos, a la que el Parlamento catalán, por otra parte, y que se sepa, no ha respondido todavía. Lo que sí quisieron decir ayer Tardá y Campuzano es que no cuenten con ellos para dialogar sobre la reforma de la Constitución en el Parlamento. Ya les anuncio que nosotros no participaremos en la comisión. Este diálogo no lo quieren, mire usted. A este diálogo no van a acudir, ni sin condiciones ni con ellas, mire usted. Y lo que sí quiso exponer el señor Campuzano ayer es lo agradecidos que debemos estar todos al molt honorable Puigdemont por habernos dado una oportunidad de pactar con él la secesión, la última oportunidad. El presidente de la Generalitat hizo un acto de una tremenda generosidad. Aproveche esta oportunidad. Quizás sea la última oportunidad que tengamos todos para alcanzar una solución buena para todos. Tremenda la generosidad, extraordinaria la generosidad de quien se apropia del derecho a decidir de todos los ciudadanos de España. Le debemos gratitud eterna a Puigdemont por habernos traído a todos hasta aquí. Por habernos traído a todos hasta aquí con la colaboración imprescindible del PDeCAT, que para eso es su partido. El acuerdo entre Rajoy y Pedro Sánchez, dos líderes que atraviesan el mejor momento de su relación personal y política, consta de estos dos elementos principales. La aplicación del 155, en el caso de que Puigdemont no rectifique, para asumir el control de los Mossos d'Esquadra y convocar elecciones autonómicas. Esto aún no se ha expresado públicamente, pero es lo que ya está acordado. Y en segundo lugar, la apertura del proceso de reforma constitucional como vía para liberar tensión y para pactar un nuevo marco territorial, que después se traduzca también en un nuevo estatuto para Cataluña. El pleno parlamentario de ayer lo que nos ha quedado es una evidencia, una frase y una constatación. La evidencia es que el independentismo llama diálogo a establecer las condiciones que le permitan asegurarse la consecución de su objetivo. El diálogo que ofrecen es sobre las condiciones para la secesión. La única solución que contempla el independentismo es la independencia. Y todo lo demás siempre le va a parecer un obstáculo. La frase, la más inteligente de la jornada de ayer, la pronunció en nombre del Grupo Socialista Margarita Robles, en la tribuna del Congreso y dirigiéndose a todos los diputados. Los mediadores somos nosotros, los representantes de la soberanía nacional.
No necesitamos más mediadores que nosotros, que somos los representantes de la soberanía popular. Esta es la cuestión, que el Parlamento no hay que inventarlo porque ya existe. Que no hacen falta mediadores ni canadienses, no hace falta un coro de premios Nobel, no hace falta una procesión de obispos a estas alturas. El Foro para el Diálogo está constituido desde hace décadas y se llama Parlamento. Del mismo modo que Puigdemont no necesita mediadores para dialogar con la oposición parlamentaria en Cataluña, basta con que quiera dialogar con ella, cosa que nunca ha hecho. El Estado no necesita mediadores para resolver sus tensiones internas. El gobierno de la Generalitat es parte del Estado. Y el diálogo institucional en los países avanzados se desarrolla sobre todo en los parlamentos. Por eso, miren, por eso es tan bochornoso que el rodillo de la mayoría absoluta independentista privara de sus derechos políticos a la oposición en Cataluña. Y por eso también ha sido tan bochornosa la ausencia hasta ayer del Parlamento español en el principal debate que hoy tiene planteado este país. Los mediadores son los diputados que nos representan a todos. El único camino posible para debatir la autodeterminación de un territorio es la reforma constitucional, y donde los partidarios de la permanencia de Cataluña en España han de ganar a los contrarios es en las urnas, como ayer dijo en este programa el señor Borrell y como tiene escrito el señor Pérez Rubalcaba. Si ha llegado el momento de un cambio de reglas, dice bueno, esta es una traducción un poco libre, que pues vale o estas tenemos, o algo así, dice el señor Puigdemont en el tuit que ha publicado, y que de momento es la única pista que tenemos de cuál va a ser su respuesta, si es que hay una respuesta, porque existe la posibilidad, Carrero, tú que eres un experto jurista, sí, existe la posibilidad de que el señor Puigdemont simplemente no responda al requerimiento, y el gobierno ya le ha explicado que si no responde, silencio administrativo, se entiende que está confirmando que ha declarado la independencia. Esto es así, ¿no? El requerimiento es bastante claro y deja bastantes pocas puertas abiertas a Puigdemont, vamos, que tienes que responder sí o no. Y la verdad es que todo parece indicar que va a responder que sí, lógicamente. Pero bueno, lo importante yo creo que es que aquí ha habido, bueno, realmente nadie sabe lo que ha habido, pero para intentar resumir, ¿no? Ha habido una declaración unilateral de independencia que ha sido que sí, pero la han dejado así como en diferido para ver qué pasa, sin los efectos y demás. Y ayer hubo un requerimiento que también era así un poco en diferido, es decir, requerimos para ver que nos aclare qué ha pasado realmente aquí, si ha hecho la declaración o no. Vamos a darle unos plazos. Y lo que provoca con los plazos del requerimiento y lo que ha provocado Puigdemont también anulando, aunque es el Parlamento el que tiene que anular los efectos, pero como aquí todas las situaciones endiabladas, digamos que es que no se ha activado la Declaración Unilateral de Independencia, tampoco se ha activado el 155, con lo cual hay un plazo hasta el lunes, que yo creo que es es la fecha clave, donde hay, digamos, una calma tensa, donde se va a hablar entre bambalinas, donde se van a intentar establecer puentes, llegar a algún tipo de solución. Es decir, hay puentes establecidos, lo que pasa es que al final del trayecto es que yo no veo muchas más salidas. Es decir, si Puigdemont dice que no, se estaría desdiciendo de lo que dijo el otro día, que tampoco pasaría nada, porque se está diciendo en todo momento. Pero bueno, sería una cabriola más. La CUP, que ya ha dicho que ha roto con él, pues rompería definitivamente con él y nos iríamos a unas elecciones endiabladas. Y se dice que sí, pues el gobierno tiene que aplicar lógicamente el artículo 155 o la intervención de la Generalitat y la suspensión de Puigdemont de sus funciones, que es el escenario, aunque de aquí todo el mundo está jugando con las cartas marcadas, no veo mucho más escenario que ese, la verdad. Pero ya hemos visto, ¿no?, la reacción de Puigdemont. La hemos conocido a través de un tuit en el que se atenía perfectamente a la escalada que él mismo ha planteado. Y ese tuit dice: yo ofrezco diálogo y el gobierno me pone sobre la mesa el 155. Está exactamente en el ámbito donde él quiere situar el debate, y es en el acoso y el asedio del Estado español a la propuesta de diálogo, que sabemos que no es una propuesta de diálogo porque primero vuela el puente y después dice que está dispuesto a reconstruirlo. Por eso creo que el escenario sí que es previsible y que habría que aprovechar muy bien la ruptura que se está produciendo en las filas del soberanismo. Me refiero, en primer lugar, a la evidente posición de la CUP de rechazo a la suavidad con que se mostró en su discurso anteayer Puigdemont, pero también a que Esquerra y el PDeCAT tienen otra brecha abierta. Es muy interesante que el soberanismo en su momento de euforia se empiece a resentir de su falta de unidad, y por eso es muy preocupante que cuando el flanco separatista da muestras de debilidad aparezcan Colau y Pablo Iglesias a hacer de labor de sanatorio, ¿no? Implicándose los dos en la idea de que Puigdemont está ofreciendo diálogo porque los dos tienen su proyecto político en marcha,
El de Ada Colau es mucho más sólido porque ella aspira a colonizar un territorio político desde la figura del derecho a decidir, mientras que el de Pablo Iglesias a mí me parece estrictamente temerario. Yo sé que su objetivo es el sabotaje del Estado español, sé que su objetivo es hermanar las izquierdas e identificar a Esquerra Republicana con su lado libertario, pero me parece un discurso temerario para el resto de España. En el caso de Podemos. Permitidme que voy a probar suerte después de que ayer ni el señor Tardá ni el señor Campuzano en sus intervenciones en el Congreso llegaran a aclararnos si en opinión de ellos dos se declaró o no la independencia de Cataluña. Esto que decía ayer Tardá de ocurrió lo que ocurrió, y lo repito por si no ha quedado claro, lo repitió Tardá, ocurrió lo que ocurrió. Estupendo, gracias por la aclaración. Voy a probar suerte con Jordi Xuclà, que es diputado del PDeCAT en el Congreso, planteándole esta misma cuestión. Señor Xuclà, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, si se lo preguntan a usted, ¿el presidente Puigdemont declaró la independencia en el Parlamento anteayer o no? Pues yo creo que es muy fácil. Se trata de coger su intervención, ir al párrafo concreto y leer que el presidente Puigdemont anunció ante la Cámara catalana que asumía los resultados del día 1 de octubre y se comprometía en su momento a llevarlos a la práctica, pero que pedía esa suspensión de este mismo proceso hacia la aplicación y pedía diálogo, con lo cual yo creo que el verbo clave es que asumía los resultados, con lo cual considera que el día 1 de octubre sucedió un proceso muy relevante de libertad de expresión de los ciudadanos, pero que, sobre todo, en una segunda fase, lo que pedía era diálogo. Y, bueno, y en las siguientes horas hemos visto cómo ha interpretado y cómo ha leído el gobierno español esa oferta de diálogo. Déjeme que se lo pregunte otra vez. ¿Declaró el presidente Puigdemont la independencia o no? No, porque el presidente Puigdemont asumió los resultados y decidió que la mejor vía para encauzar estos resultados era la política. Invitó al gobierno español a dialogar. O sea, no la declaró. Su respuesta... Esa es mi interpretación. Sí, claro. Ante un requerimiento del gobierno del Estado, la Generalitat, evidentemente no soy yo el que sugiera la redacción de esa respuesta, le corresponde al presidente de la Generalitat, al gobierno, como no soy yo quien redactó el discurso del presidente de la Generalitat. Usted me hace una pregunta interpretativa y yo le doy mi interpretación a la luz del redactado. Y a la luz de la interpretación de lo que yo creo que es por esto. Era una invitación al diálogo político. Sí, pero fíjese, Xuclà, que el otro día teníamos aquí, bueno, ya se imagina usted, el otro día me refiero al martes por la tarde, según Puigdemont dijo lo que dijo, teníamos este mismo debate, pero claro, cuando él dice, a renglón seguido, como usted me ha recordado ahora, él propone al Parlamento catalán suspender los efectos de la declaración de independencia, y lo dice así literalmente, suspender los efectos de la declaración de independencia. ¿Cómo puede uno proponer suspender los efectos de algo que ahora resulta que no se ha producido, que no ha hecho? Por eso interpretamos que sí había hecho la declaración y que a renglón seguido proponía suspenderla. Vamos a ver, yo creo que llevamos 7 años en los que mucha gente muy responsable en el ámbito de la política española y actores de la política catalana y española intentan evitar ver la realidad o reconocer la realidad. Y ahora nos alargaríamos mucho, esto me dirá que tenemos que hablar de actualidad, pero no reconocer los efectos de un estatuto recortado por el Tribunal Constitucional, no reconocer que millones de personas durante 7 años se manifiestan por las calles. Pero mire, lo de las manifestaciones la gente siempre los calcula de una forma o de otra, una cosa muy extraña y que solo pasa en España. Hay un reflejo mucho más concreto, que es el voto secreto en urna y los resultados que dan en las elecciones al Parlamento de Cataluña. En las municipales nunca se habla de las 4 diputaciones y la mayoría de los ayuntamientos en Cataluña a favor del ejercicio del derecho a decidir y apoyando el referéndum del día 1 de octubre. Se tiene que hacer una lectura de esta realidad para intentar encauzar esta realidad a través de la política. Y lamento decirlo, yo que podría hacer un listado menor de errores que creo que también podemos haber hecho desde Cataluña o desde el gobierno de la Generalitat, creo que el gran error es que el gobierno del Partido Popular haya pensado que el paso del tiempo lo cura todo, y el paso del tiempo ha llevado a aquel ideal de un acuerdo pactado
de la vía escocesa o de la vía de Quebec, al final se ha convertido en un referéndum convocado por el Gobierno de la Generalitat, una participación masiva, un error gravísimo ante los ojos del mundo, que es la reacción y la actuación policial, y aquí estamos. Y a pesar de eso, anteayer, yo creo que el presidente de la Generalitat hizo lo que tenía que hacer, que es otra vez dar una oportunidad al diálogo con el gobierno español. Pero para que ese diálogo fuera posible, lo que tenía que hacer el gobierno español es reconocer que hay una realidad política que requiere de política y no de la suspensión de la autonomía, que sería un grave error, y no de simplemente la actuación judicial. Pero si el Gobierno de España está ofreciendo, ayer lo dijo el señor Rajoy en el Congreso, está ofreciendo ir a una reforma de la Constitución en cuyo debate previo se pueda plantear incluso el derecho de autodeterminación. Quienes están, como usted, en la posición de que Cataluña tiene derecho a autodeterminarse, o cualquier otro territorio de España, van a tener la oportunidad, si van a ese debate constitucional, de plantearlo allí. ¿Por qué ustedes interpretan que eso es una negativa al diálogo? Si es una puerta abierta a dialogar sobre el derecho a autodeterminación, nada menos. Mire, un par de cositas. Primera, es un poquito triste que los debates políticos en España muchas veces se tenga que llevar al debate político, se tenga que llegar al debate político de estas formas. Hablando de reformas de la Constitución, ayer se empezó a hablar de reformas de la Constitución, le quiero decir que desde 1812, cuando se aprobó la primera Constitución española, hasta la penúltima Constitución española, ninguna Constitución española ha sido reformada. Todas han cambiado porque han sido suspendidas, porque ha habido un pronunciamiento, un cambio de régimen, una suspensión de los derechos fundamentales, con lo cual esa tradición de actualizar los marcos legales a la realidad no es una tradición del constitucionalismo español. Y en buenas horas de Santa Bárbara se acuerdan cuando truena, ¿se acuerda de esta expresión? Pues es lo que me viene a la cabeza cuando ahora dicen que se puede plantear la reforma de la Constitución, y también que se dice, y en esa reforma se puede defender todo, y después acto seguido se dice, y escuché haciendo números, lo que este plantea, que es Cataluña como sujeto político y su derecho a convocar un referéndum, siempre quedará en minoría, con lo cual vamos a chutar a córner y esto no será posible. Reconozcamos que cuando hay una realidad de una comunidad nacional en la cual millones de personas de forma sostenida en el tiempo han manifestado una realidad y una composición de un sistema de partidos muy distinto del resto de España, pues bueno, esto requería desde hace muchos años política por parte del gobierno y de los gobiernos, y esto no se ha producido. Y termino, si nos acercamos a una suspensión de la autonomía a través del 155, ayer lo decía mi compañero, el señor Campuzano, nosotros no nos podemos sentar a una mesa de reforma con la autonomía suspendida, y aquí me dirijo especialmente a este PSOE, que debe tomar en consideración que convertirse en un aliado de contrato de adhesión incondicional al Partido Popular, yo creo que también le resta capacidad de maniobra y capacidad de interlocución. Pero fíjese, si el señor Puigdemont responde lo que usted me ha respondido a mí respecto de la pregunta que le hace el Gobierno de España, si el señor Puigdemont dice no está declarada la independencia, ya no hay aplicación del 155. Luego ese escenario de intervención que dice usted, de intervención de la autonomía catalana, está en manos hoy del señor Puigdemont, dependiendo de la respuesta que dé a la pregunta que se le ha planteado, ¿no? Dos cositas, vamos a ver. Usted me ha hecho una pregunta y yo he intentado responder como siempre a las preguntas. Sí. Para responderle, yo creo que no he hecho filigranas, sino que he cogido el texto y no he hecho filigranas. Sí. No. He utilizado verbos concretos. Que nadie saque un teletipo de que yo no considero que de los resultados del 1 de octubre se infiere el derecho de Cataluña a proclamar la independencia a la luz de los resultados. Simplemente digo que en aquel momento el presidente de la Generalitat ofreció el diálogo suspendiendo la aplicación, la entrada en vigor de la declaración. Y creo que era lo acertado. Y también entiendo muy bien el tuit del señor Puigdemont de ayer, que ustedes han leído en parte, cuando dicen ofrecemos diálogo y nos plantean el 155 y termina con un entendidos. Pues bien, él también llega a sus propias conclusiones y creo que mucha gente habrá llegado a sus propias conclusiones en Cataluña, en parte de España. Hay gente en el conjunto de España que tampoco... Páctese en los parlamentos y propóngase a los ciudadanos en las urnas.
Esta es la expresión máxima del diálogo, de la construcción de puentes y del parlem, ¿no? El hablemos, que algunos se obstinan en travestir estos días para colarnos por la puerta de atrás, el entreguismo, que es otra cosa, el sometimiento a la imposición del bloque independentista. No es más dialogante el que más veces dice diálogo, como no es más demócrata el que más veces define a su conveniencia la democracia. No es dialogante Puigdemont por ir a la CNN a decir que él está dispuesto a hablar sin condiciones previas sobre cómo asegurar la independencia. Porque esto es lo que siempre ha pretendido el señor Puigdemont. Esta siempre ha sido la condición previa que él pone. Tragar con lo que él pretende, que es asegurar el camino para la independencia sin contar con el resto de los ciudadanos. Miren, el pacto es en los parlamentos y el sometimiento a la voluntad última que expresemos los ciudadanos, todos los ciudadanos, en las urnas. Y eso es justo lo contrario de lo que está pretendiendo el gobierno autonómico. Les dije una constatación, una frase, una evidencia. Bueno, la constatación y también la evidencia es que no se puede contar con la nueva izquierda que dice encarnar Podemos para defender la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles. Pablo Iglesias ayer inició su intervención con un impostado tono de estadista para soltar una butad sobre Aznar y Albert Rivera y un minuto después instalarse ya en el mitin. Una vez más ayer el señor Domènech estuvo bastante mejor que el señor Iglesias. Y una vez más la intervención de Alberto Garzón no aportó absolutamente nada. El nuevo mantra de la izquierda morada se llama Donald Tusk. Bueno, Pablo Iglesias siempre ha sido un lector atento y un altavoz atento de nuestro amigo Enric Juliana. Ahora la tesis dice que fue Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, con su declaración del martes, quien hizo pisar el freno a los hermanos Puigdemont-Junqueras. Porque Tusk pidió diálogo al gobierno, dicen, a cambio de que Puigdemont no declarara la independencia. Vamos a ver. El señor Tusk no dijo nada distinto de lo que han dicho los demás responsables europeos y de lo que está diciendo el propio gobierno de España. El señor Tusk dijo diálogo dentro de la Constitución. Mr. Carles Puigdemont, I ask you to respect the constitutional order and not to announce a decision that would make such a dialogue impossible. Respete usted el orden constitucional y no anuncie una declaración que haga imposible ese diálogo. Respete usted el orden constitucional para reformar la Constitución si es pertinente u oportuno, pero dentro del marco. Esto es lo que Tusk le ha dicho al señor Puigdemont. Lo que le ha dicho es que no es diálogo decir o referéndum o referéndum. Lo que le ha dicho es que no es diálogo declarar la independencia que no está en tu mano e invitar a una suspensión de sus efectos que tampoco está en tu mano. Le pido que respete el orden constitucional. O sea, Tusk se dirigió a Puigdemont como lo que Puigdemont es, el gobernante que tiene en su mano frenar este conflicto. Y Podemos hizo ayer lo contrario. Ni una palabra hacia Puigdemont, ni un reproche, ni una demanda. Todo al gobierno central. Y aquí es donde viene la constatación de lo que ya quedó claro el 1 de octubre y en las jornadas anteriores. Podemos es socio del bloque independentista para intentar tumbar el Estado constitucional surgido del año 78. No se puede contar con la nueva izquierda para defender la igualdad de derechos, no se puede contar con la nueva izquierda para defender nuestra Constitución y no se puede contar con la nueva izquierda para reclamar que decidamos entre todos las cuestiones que a todos nos importan. Que es justo lo contrario de que las decidan solo unos cuantos, sean pocos, sean muchos o sean 2 millones. Carlos Alsina, en Onda Cero. Ahora escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal? Buenos días. Parece que ha llegado ese momento político en el que lo más urgente es esperar. Y si de lo que se trata es de esperar, Puigdemont no ha podido encontrar a un enemigo peor. Porque si alguien es un virtuoso del arte de la espera, ese es Rajoy. El martes Puigdemont hizo una proclama de ida y vuelta. Algo así como: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y ayer, con su requerimiento, Rajoy ha mostrado ante el mundo que a su interlocutor le puede faltar seriedad y ha mostrado a los catalanes independentistas que su líder ha hecho lo contrario de lo que les prometió, algo que por otro lado ya sabían. Ahora Rajoy gana tiempo, que es el elemento en el que se encuentra más cómodo. El gobierno espera que cuanto más tiempo estemos en este impasse, es más probable que la desilusión se extienda entre los más fervientes independentistas. Además, el presidente mantiene unidos a los 3 partidos constitucionales
constitucionales y hoy es el día de la fiesta nacional. España también tiene su diada. Tiene que responder en un plazo que finaliza el próximo lunes a las 10 de la mañana. Deje de actuar como jefe del Partido Popular y actúe como presidente del Gobierno. Deje de romper España. Esto se soluciona parando el golpe y, eso sí, luego con nuevo interlocutor y con gente que respete las leyes, reformando nuestra Constitución. Usted ha hecho una intervención propia de un falangista. Usted quiere devolvernos a los tiempos de Franco. No apliquen el 155, enturbiaría toda la situación. Hacemos nuevamente esa llamada a que en el requerimiento que se le ha hecho al Govern de la Generalitat claramente se pronuncie por la defensa de los valores constitucionales. Deseo fervientemente que acierte en su respuesta. Usted sabe perfectamente cuál será la respuesta del presidente Puigdemont. Pues el señor Tardá dijo ayer esto de que el señor Rajoy le dijo: usted sabe perfectamente cuál será la respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento. Hombre, tenemos una pista en un tuit que ha publicado el señor Puigdemont, un tuit en el que dice: ofreces diálogo y te responden poniéndote encima de la mesa el artículo 155. Pues vale. Entiende el comportamiento del gobierno del Partido Popular y ante los ojos del mundo, de un mundo que dice: este es un asunto interno español, lo tienen que resolver ustedes, pero que no entiende que se tenga que resolver a golpe de porrazos y no entiende que se tenga que resolver suspendiendo la autonomía. Insisto, he hablado con dirigentes del Partido Popular, porque si no hay que hablar siempre con todo el mundo, y te dicen: pues escucha, la actuación policial fue lo apropiado porque se ajustó a la aplicación estricta de las órdenes. No, mire, la actuación policial a los ojos del mundo y de tanta gente pues fue una forma brutal de cargar contra población civil de todas las edades, también gente muy mayor, que simplemente querían expresar algo que está recogido en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que es la libertad de expresión, y aquí yo creo que el gobierno se equivocó mucho, y le doy testimonio, porque eso es lo que yo respiro en mi entorno social, en la ciudad donde vivo y en mi entorno familiar. Esto queda muy grabado en la retina de las personas, esta carga policial y esta manera tan burda y tan radical de intentar evitar la votación del día 1 de octubre. Cada uno tiene sus estrategias. Yo quiero ser muy honesto apuntándoles que creo que esto deja huella. Pero volviendo al asunto que yo le planteaba a Xuclà, si el presidente Puigdemont ahora, la siguiente palabra la tiene que dar el presidente de la Generalitat de Cataluña. Recibe el requerimiento y tiene que responder. Si responde: no he declarado la independencia de Cataluña, lo que he hecho es tender la mano al diálogo, ya no hay aplicación del 150, no habrá más medidas por parte del Gobierno de España. Que entiendo que esa es la situación en la que el PDeCAT desearía que nos encontrásemos la próxima. No sé si Esquerra, pero el PDeCAT desearía que esa fuera la situación la próxima semana. Le he dicho ya una vez o dos que yo no voy a responder lo que tiene que responder de forma personalísima, que se diría en derecho el presidente de la Generalitat. Sería inapropiado y sería temerario por mi parte. Pero no deja de ser el líder de su partido en este momento, desde luego en las instituciones. El líder del PDeCAT es el señor Puigdemont. Instituciones, con lo cual me remito a lo que él responda. Le quiero decir que esa formulación de decir: si este señor dice esto, ya se termina todo, ya se terminan los problemas, porque no se aplica el 155, no. Escuche, cuando se pide diálogo en base a una realidad muy profunda, que es la evolución sociológica que se ha producido en Cataluña en los últimos años. Y la gente tiene que entender que no se pueden poner tiritas a la situación actual, que se tiene que afrontar en profundidad el reconocimiento de Cataluña como sujeto político, porque esto tiene un apoyo popular muy importante. Si alguien aún duda de cuánto apoyo popular tiene, pues mire, siempre las urnas van dando resultados de este apoyo popular. Y segunda consideración que le quería hacer: no vea, y el tiempo en el corto plazo lo indicará, ningún tipo de diferencia en la estrategia entre el Partido Demócrata y Esquerra Republicana. No nos ponga a nosotros en una situación, porque el gobierno validó el discurso del presidente Puigdemont, y el gobierno, formado también por miembros de Esquerra Republicana y por un vicepresidente de Esquerra Republicana, decidió la orientación del discurso del presidente Puigdemont, con lo cual esta es una estrategia del diálogo
pero también de la defensa del 1 de octubre y de señalar que aquí hay una realidad política compartida por los dos partidos. Que no es que yo desee ver diferencias entre el PDeCAT, o es que seguramente también es verdad que lo deseo, pero lo que ocurre, señor Xuclà, es que en el Parlamento de Cataluña, aparte de los diputados, había muchas más personas el martes por la tarde, y antes de que comenzara el pleno había más personas que eran espectadoras de lo que allí estaba sucediendo. Y una de las situaciones que hoy la describe además Toni Bolaño, que tiene muy buenas fuentes en su partido, una de las situaciones que describe Toni Bolaño hoy en el diario La Razón es cuando Marta Pascal, coordinadora de su partido, está en su despacho una vez que ella ha planteado, que hay que emitir el mensaje de que la declaración de independencia no es unilateral y no es efectiva, como finalmente usted me dice que se produjo, a la vez que ella está en su despacho esperando a ver cómo acaba la situación, está escuchando cómo Marta Rovira, de Esquerra Republicana, está gritando: yo eso no lo voto, yo eso no lo acepto, eso no puede ser. Por eso digo que hay algunas diferencias entre el PDeCAT y Esquerra Republicana. Pero volviendo a este asunto que me decía usted, que es verdad que es el... El señor Bolaño tiene muy buenas fuentes, a veces lo dudo, pero bueno, esto es interpretación y yo respeto el trabajo periodístico y aquello publicado. Usted ha expresado una opinión... Está en su derecho a dudarlo. Si me permite, ¿no? Sí. No, claro. Lo digo porque ha dicho algo respecto a una dirigente de mi partido que no se corresponde ni con la realidad ni con su actuación en las horas previas al discurso en el Parlamento. Pero bueno, lo dejamos aquí. Bueno, yo digo lo que cuenta el señor Bolaño, Toni Bolaño, en el diario La Razón, y a mí me consta que la fuente que tiene es una muy buena fuente en su partido. Pero dicho, por volver al asunto, ya por terminar, que tampoco quiero entretenerle mucho más. Volviendo al asunto, que en efecto, ayer decía Campuzano que este es el debate de fondo, y yo creo que en efecto lo es, que es el de si Cataluña es sujeto político para poder autodeterminarse, o como dice hoy nuestra Constitución, el único sujeto político que tiene esa potestad es el conjunto del pueblo español, que este es el asunto de fondo. Pero entonces lo que usted sí me está reconociendo es que cuando el presidente Puigdemont dice yo estoy dispuesto a un diálogo sin condiciones previas, hombre, no es exactamente verdad, porque la condición previa es que se reconozca o que el final de esa conversación o esa negociación sea el reconocimiento de Cataluña como sujeto político. Mire, cuando hablamos de diálogo entre gobiernos elegidos democráticamente, con lo cual el señor Puigdemont no es que en estos momentos ejerza su anterior oficio y condición de periodista para opinar. El presidente Puigdemont preside un gobierno que tiene el apoyo de una mayoría absoluta del Parlamento y que tiene un apoyo muy relevante en la sociedad catalana. Y este apoyo mayoritario, yo creo que en estos momentos ampliamente mayoritario y que desborda la mayoría parlamentaria,